TTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. TTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Estamos comenzando la primera mañana en una semana donde, bueno, recordamos que hay reunión de la Comisión de Juicio Político en el día de mañana. Una semana donde recordamos también que hay mucha información política, elecciones ayer en la provincia de Chubut, y vamos a estar también con el resto de los temas programados para la reanudación de la actividad parlamentaria. Comienzo con mi compañera Verónica Benaim. ¿Cómo le va, Benaim? ¿Qué dice? Buenos días. Hola, buen día, Pato. ¿Cómo te va? Buen día, Gastón. Buen día para todos. Sí, vamos a estar esta semana con lo principal, que es la Comisión de Juicio Político, que retoma sus tareas, y además por la convocatoria, la importancia, ¿no? Silvio Robles, por un lado, el asesor de Horacio Rosati, el presidente de la Corte Suprema de la Nación, y el exministro de Seguridad, Marcelo D'Alessandro, de aquí de Horacio Rodríguez Larreta. En principio podemos llegar a escuchar la voz de Robles y verle la cara, justamente porque habría intenciones de que asista a la comisión. Eso me decían la semana pasada. Con D'Alessandro me parece que no vamos a tener el privilegio porque aparentemente no estaría en el país. Bueno, vos sabés que es un temazo el que planteas, Benaim. ¿Cómo le va, Fiorda? ¿Qué dice? ¿Cómo andás, Pato, Vero? Buena semana para los dos. Importante lo que acaba de decir Vero, porque la presencia de Silvio Robles le da una envergadura también a la Comisión de Juicio Político, muchas veces un poco cuestionada, ¿no? De esa poca, ese músculo flaco al momento de la convocatoria, y que personajes importantes, como es el caso de Silvio Robles, asistan, ¿no? Acepten venir a prestar testimonio. Así que si viene Silvio Robles, no solo es un testimonio de relieve, sino también me parece que robustece un poco el trabajo de la Comisión de Juicio Político, ¿no? Sí, yo lo que quería decir en torno a lo que decís vos, Vero, es que si yo soy Rosati, que no soy Rosati, pero si me toca el rol, le digo, andá, en serio, a Robles, andá rápido y corramos el tema de la agenda, ¿no? Porque si lo que hace Robles es, mira, no voy, estás otra vez toda una semana desde el punto de vista de lo mediático, en cambio venís, respondés. Baja el tono. Claro que es un tema que siempre hay riesgos, ¿no? Y además, lo que tiene Robles, no sé si en contra de él, es que Robles no es un hombre del Poder Judicial, es un colaborador directo de Rosati, pero no es un integrante del Poder Judicial, es un recién llegado, como que no tiene fueros, ¿no? Así que bueno, si viene, me parece que el tema tratará de explicar lo mejor que pueda y hablamos de otra cosa. Si no, la cuestión sigue latente. Hay algunos indicios que, más allá de lo que me decían de que hay intenciones, algunos me decían está presionado a venir, porque además las presiones surgieron también de que todos los citados dentro del Poder Judicial vinieron. Exactamente. ¿No? Y un testimonio clave fue la asistencia en 2 oportunidades de Monayer, ¿no? De la vocalía de Rosati. Natalia Estuvo también Monayer, Alperovich, no obviamente el hay gobernador, un homónimo de Alperovich. Hay antecedentes de personas que vinieron 2 veces, digo, pienso en Héctor Marchi. Bueno, uno es Alperovich, que están pensando en citarlo otra vez. Claro. Sí. De todos modos, creo que no creo que, si la intención de Rosati es que venga Robles, hable de testimonio y ya pasamos página, no creo que el oficialismo le entregue un protagonismo tan elíptico al tema Robles. Si no venís, estás una semana hablando de por qué no vino. Me parece que vas agotando instancias. Sí, yo creo que si viene también lo pueden volver a citar. Claro. Y entiendo que el oficialismo, con sus espadas judiciales que tiene, y tiene varias, como el caso de Tailad, la diputada Vanessa Sile, digo, tiene ahí, me parece, un cuestionario, me parece que va a ser un testimonio donde van a querer confrontarlo con muchísimas situaciones. Entiendo que además hay una clara intención de profundizar
en un contexto electoral. Yo no, Sí, quiero, claro. no quiero mantener al margen, debería, pero uno no es del todo ingenuo, sabe que estamos a nada de... Estamos en la semana previa, Estamos en la efectivamente. semana previa. Claro, y además electoral no solo a nivel nacional, sino que el mismo 13 de agosto, Claro, paso, es Entre acá. Ríos tiene Entre elecciones, y hablo en esos términos porque recordemos que una de las figuras que se pretende citar en la comisión es Rogelio Exactamente. Frigerio. Exactamente. ¿Qué pueden llegar a decir los testimonios de Frigerio a 2 semanas de las elecciones en Entre Ríos, donde sabemos que es candidato a gobernador y que aparentemente estaría, digamos, estaría muy Sí. bien, Sí. teniendo en cuenta además los triunfos de otras provincias donde el peronismo viene Sí. teniendo derrotas, Sí, ¿no? Me varias. parece Bueno, ayer que fue a 2 otra. semanas de esas elecciones no solo las paso a nivel nacional, pero sino que hay una figura como la de Rogelio Frigerio que podría verse complicada, ¿no? Sí. Ahora, sí, es cierto, es cierto. No, yo lo que digo de Robles son dos cosas. Primero, que Robles es un hombre que uno lo conoce, es un hombre que se maneja cómodo en su condición Sí. de vocero, pero no es un hombre del Poder Judicial. Lo Sí. que uno ha visto como norma es que todos los colaboradores que han convocado, gente con años en la Corte, y no los movías un centímetro de lo que querían decir y de cómo dirimían responsabilidades. No le pasó lo mismo a la colaboradora de Silvio Robles, que era una recién llegada, que, bueno, fue como... Sí, la arrinconaron un poco. Exactamente, digo. Y Robles, esa gimnasia de lo que es el PJ, el Poder Judicial, no la tiene. Claro, no. A lo mejor la ha adquirido. Pero bueno, ese es el rasgo característico de Robles. Robles ha adquirido funciones y roles que no eran comunes en un secretario privado. Y de lo Habrá cual, que ver. De lo cual suponemos, si esto se da, se concreta, será consultado. Pero Esos supuesto, roles, Sí, ¿no? por supuesto. Específicamente, Claro. porque básicamente lo que señalaron varios testigos que estuvieron pasando por la Comisión de Juicio Político, sobre todo en la obra social, ¿no? Con Sí, el claro. manejo de la obra social, hablaban de una figura muy poderosa dentro del Poder Y Judicial. después ¿no? hay una cuestión que tiene que ver con algo de Batakis, que Batakis dijo Sí, que se había sí, que lo participado en una señaló. reunión. De hecho, Y- hizo un croquis Claro. cuando vino y Y- declaró, lo ubicó dónde estaba Y Silvio algún Robles. colega me dice, ¿pero de dónde lo conoce Batakis? Y Batakis... No, a ver, Robles es un hombre Muy conocido. que fue vocero de ministros en el primer gobierno de Néstor Lo conocemos Kirchner en el nosotros, 2003. digo. Pero claro, era el vocero de Rosati, ministro de Justicia de Néstor Kirchner en el 2003, y después fue vocero en las cercanías de la gestión de, no sé si Arlía. precisamente con la ministra, pero No, estuvo cerca de lo que Alejandro era Arlía. la gestión... Arlía fue el ministro de Por Economía. eso, pero no, yo hablo de la gestión de Felisa Micheli. Felisa Micheli, Robles estuvo Economía. siempre en el ámbito de lo que era la vocería Sí, sí. del kirchnerismo, así que lo conoce Batakis, por supuesto, no es un rostro Otro desconocido. dato creo que es relevante porque la Comisión de Juicio Político está debatiendo la causa coparticipación, ¿no? Sí. Una causa que de alguna manera confronta a la Ciudad de Buenos Aires con el Estado Nacional, pero también uno puede trasladar eso con el resto de las provincias, ¿no? Entiendo que hay una estrategia planteada del Frente de Todos porque los candidatos que Juntos por el Cambio presenta de cara al 13 son 2 de la Ciudad de Buenos Aires. Quiere de algún modo dar esta imagen de que los candidatos de Juntos por el Cambio a presidente defienden los intereses exclusivamente de la Sí, Ciudad claro. de Buenos Aires, montándose un poco en las declaraciones del gobernador electo de Sí, 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 Córdoba, los Yarlora, pituquitos, los sí. pituquitos de Recoleta, en detrimento de los intereses o los beneficios que tienen por coparticipación el resto de las provincias. Por eso creo que estratégicamente se designó el debate de Sí. coparticipación a pocas semanas Sí. de una instancia importante electoral como es la del 13 de agosto. Hay que ver ¿no? cómo continúa en relación a las provincias, porque, bueno, muchas están conservando los gobiernos, pero hay muchas otras que Por van a tener supuesto. renovación, ¿no? Y la renovación viene más por un lado de sectores que, Justo por el cambio, Claro. dirigencia nueva, sí. que, Sí, sí. a ver, no ven el tema del porcentaje, de que hay que ir a fondo con sacarle ese porcentaje a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Habrá que ver también cómo queda En términos el mapa políticos están más electoral. cerca del gobierno De- Juntos por el Cambio, Sí, sí. efectivamente. Exactamente. No, y otra cosa que es importante de lo que vos decís, porque la verdad que cuando vos decías, ¿por qué el gobierno toma esta decisión que la toma Alberto Fernández a fines del año 2022 del juicio político a la Corte, ¿no?
que vos sabías que iba a ser un tema que te iba a trabar o por lo menos te iba a complicar el año parlamentario. Una ¿no? Cámara que ya venía con Exactamente. dificultades, ¿no? La respuesta es, bueno, políticamente es preferible discutir lo que pasó en Lago Escondido que discutir economía, que era entendible si querés, ¿no? Ahora, la verdad que a ojos vistas, por supuesto que los medios más importantes van a tratar de minimizar el tema de la Corte, pero así todo, me parece que no es un debate que haya conmocionado ni prendido, ¿no? Un poquitito, salvo Lago Escondido, pero el tema de la Corte, tal vez porque la gente sabe que no va a poder prosperar por el número, pero no ha logrado, me parece, instalarse como un tema clave en la discusión de la agenda. Me parece, Sí. Pero hacia Es verdad, afuera. es verdad eso, Pero, es verdad. igual, perdón, pero hacia afuera, en el interior, al menos lo que se ve cuando vos hablas del Congreso es el juicio de la Corte. El juicio, la Comisión de Juicio Político, digo. Sí, Es lo que, yo es creo lo que. ¿Qué están haciendo en el Congreso? Ah, está la Comisión de Juicio Político. Eso es, me dicen, es lo que se viene manteniendo, eso ¿no? Muestra trabajo. Pero yo creo que hacia adentro, creo que hubo algunos tiros que entraron dentro del Poder ¿Y Judicial, sí? que a la Corte le entraron. Digo, Sí, eso sí, ¿eh? pienso en lo que fue Sí. la obra social, que fue un debate extenso, Sí. que generó Sí, mucho sí. ruido, con testimonios importantes, que generó una causa ahora, que se tramita en el Fuero Federal, que generó 2 o 3 Sí. situaciones insólitas hasta ese momento. Un video de Rosati con el resto de los miembros de la Corte saludando a personal de maestranza, brindando con No, sanguchitos coincido y con vos, media sí. luna, mostrando austeridad. Algunas reuniones también, expresiones públicas de algunos de los magistrados sosteniendo la honorabilidad del máximo tribunal. Creo que hacia adentro del Poder Judicial hubo algún ruido, por lo menos se terminó de visualizar la ruptura de Rosati respecto de los otros 3 magistrados. Ahí adentro sí. Es verdad que en la opinión pública, en el día a día, la gente tiene otras urgencias, eso está claro. Coincidimos plenamente. Y que el tema... Lamento tener que coincidir con usted, Fío. No, por favor. No, pero es así, sí. No, es así, sí, efectivamente. Y lo otro que estuvo muy interesante esta semana, que no sé si todos, pero yo estuve trabajando la semana pasada. Vos porque yo soy un No, trabajador. la verdad, con cambios, ¿saben qué? Cambios notorios, uno diría, en varios diputados sobre el tema alquileres. Sí. Porque el oficialismo siempre dijo, nosotros no vamos a resignar de ninguna manera la ley actual, pese a que podemos tener diferencias, no vamos a dejar en la intemperie a los que están bajo contrato de la nueva ley. Y lo dijeron las más altas autoridades del bloque. Pero, hablamos con 2 diputados, uno muy kirchnerista, otro un hombre que acompaña, que dijo, mire, nosotros no vamos a romper el bloque, pero nos parece que es tal el problema que habría que buscar alguna alternativa cercana a la que en su momento planteó, si no me equivoco, Graciela Camaño, que era 2 años de contrato y una discusión cada 3 meses o cada 4 del monto, porque si vos vas a tener 6-7% de inflación por mes, no podés estar un año esperando. No, eso está claro. Pero me llamó la atención, me llamó la atención. Eso está claro. Acá el gran detonante, creo que atraviesa el mismo factor decisivo con el tema de crédito suba, es la inflación, ¿no? O sea, aquí hay una situación que ha complejizado, una situación ya delicada, una cuestión habitacional de los grandes centros urbanos. Tengo la misma información, creo que habría una posibilidad de especie de acuerdo de cara al 23, recordemos que el 23 de agosto fue finalmente convocada una sesión especial para tratar la ley de alquileres. No quieren avanzar con una derogación, entiende que una derogación de la ley actual realmente no trae ningún tipo de beneficio, no modifica, creo que todavía empantana un poco más. No tiene número, hasta incluso creo que no tiene número Juntos por el Cambio para la derogación. Para una derogación. Sí creo que hay posibilidades de avanzar en una nueva ley que contemple esto que vos decís. El proyecto del oficialismo seguía con el contrato de 3 años, creo que eso se puede negociar y volver a 2. Exactamente. Que era anterior a esta ley, ese plazo. Sí. Y el tema está con las actualizaciones y qué índices agarrás para la actualización. La actualización podría ser de 3 o de 6 o cada 6 meses, y si lo haces por el RIPTE o lo haces por la variación de precios del consumidor o por el índice de aumento de poder adquisitivo salarial, ¿no? Sí. Y otra cosa ahí, que me parece que yo entiendo que están todos metidos en el gran lío de la elección, donde algunos se juegan el pellejo más que otros, ¿no? El próximo 13, pero me parece que sería muy delicado para todos
que ni oficialistas ni opositores puedan resolver nada el 23 de agosto, ¿no? Y es una mala posibilidad. Señal, ¿no? Claro, porque digo, hace mucho tiempo que se está esperando una solución. Y si vos terminás el 23 y por lo que pasa en cada uno de los bloques, que se frenan los proyectos entre sí, se colisionan los proyectos, no le das a la sociedad nada, me parece que es un golpe que no ayuda a nadie. Sí. Algo me parece que tenías que dar. De todas maneras, la elección de la fecha para tratar alquileres, El no 23 me de agosto, parece la mejor. casual. No me parece casual. ¿Por qué? Porque de todas maneras decís, bueno, avanzamos con alquileros, listo, le damos sanción. ¿Cuál dictamen? Vemos. Eso digo, eso. Pero sí. después tenés el tramo del Senado y el Senado la puede tratar. No es que vos le estás Sí. dando una solución inmediata Coincido. a la sociedad. Está. Vos estás haciendo un paso. Sí, coincido. Un gesto es así, en Vero, el medio es de así. la campaña pero hasta si vos, octubre. por Bueno, supuesto, el pero como Senado te la Cámara, puede- coincido, Sí, sí, pero como cajonear Cámara, en todo tranquilamente. caso, como Cámara, Vero, y el lío que hay ahora en el Senado, además. Pero, Vero, Tal cual. por lo menos como Cámara, si vos la convocaste, como la convocó la oposición, si, como dice el oficialismo, el que convoca es el responsable del quórum, háganse cargo ustedes, que van a tener que trabajar. Pero digo, me parece que al menos si vos tenés alguna idea, primero, no dejás a ciegas a la sociedad. Y segundo, estás en una posición más cómoda de decir al Senado, bueno, mirá, che, acá nos pusimos de acuerdo en una Cámara muy repartida, pónganse las pilas Claro. ustedes ahora. Pero si vos convocás, no nos pusimos de acuerdo, no hay nada, es feísima, me parece, Totalmente. la señal que das. Acá me parece que el tema de convocatoria no sería un problema, o el problema habitual que enfrenta el oficialismo cada vez que convoca una sesión. Claro. Acá debería estar garantizado, porque fue una sesión convocada Sí. por los principales presidentes o los principales bloques que integran la Cámara de Diputados. Entiendo que por ese lado la cuestión del 129 en Cámara acompañando y dando presente, Contaditos. dando Claro. quórum, tendría Sí. que estar garantizado. Sí, tal cual. El tema está en la letra chica, ¿no? Claro. Porque son, hoy los dos dictámenes que hay son muy diferentes, Sí, claro. muy distintos entre sí. Con actores que acompañan claramente un proyecto y el otro, porque vos tenés las cámaras de inmobiliaria y los de propietarios acompañando el dictamen de Juntos por el Cambio y la agrupación de inquilinos o los inquilinos acompañando el dictamen del Frente Tal de cual. Todos. ¿Cómo consensuás? ¿Cómo lográs una síntesis? Creo que es el desafío que tienen de cara al 23, ¿no? Ahora, como dice bien Verónica Benaim, la fecha, vos decís no es casual y es cierto. Ahora, ¿sabés qué pasa el 23 también? Vos no encontrás a todos los actores, porque acá todos tienen voz y voto, encontrás a algunos más empoderados, pero otros con un poder que se ha escurrido de las manos. Y acá tenés que juntar a todos, de bloques chicos, bloques grandes, interna, pasó el 13, ¿no? Digo, hay gente que se va a sentar con menos pergamino que ahora. Por supuesto, Tal cual. con una Ya han derrota, perdido con una pergamino derrota en en el los camino hombros. alguno. Si vamos al antecedente de lo que fue la sanción de alquileres, de la ley, Sí. recordemos que se sancionó durante un gobierno y Totalmente. se aprobó Sí, el proyecto en un gobierno y se terminó de sancionar en otro. Totalmente. Así no fue. Así no fue. Esto me huele Pasaron cosas en el algo medio. similar. Pasaron cosas en el medio, Me porque parece es un algo lugar común similar. pegarle a Daniel Lipovetsky, Que es el primero que se arrepiente, pobre Lipovetsky. es el primero sí. que se arrepiente, pero es injusto, creo que No, incluso sí, su sí, arrepentimiento es injusto para cómo se dio Usaba la una discusión. corbata muy similar a Muy tuya. similar, se la copia de Lipo. Diputado con el que uno frecuentaba Sí, un buen por diálogo, un supuesto. tipo muy ameno, muy macanudo. Sí. Digo, porque la discusión se dio en el marco... Vilmente atacado por esta ley, acuérdense, ¿no? Por eso digo, Vilmente creo que atacado, es lo injustamente mataron. atacado Lipovetsky, porque primero no hay ley que corresponda a una sola persona. Eso es injusto porque se debate en comisiones, se sacan dictámenes y después se aprueban en el recinto por amplias mayorías. Esta fue una ley aprobada por amplísima mayoría Sí, en las dos totalmente. cámaras. ¿Sabés qué me? Ya vamos enseguida con Gonzalo. Pero ¿sabés? Creo que vamos a coincidir los tres. ¿Saben con qué tropezó esta ley? Básicamente con la Argentina real, que es la Argentina de las corporaciones. Digo, Sí, se con la juntaron. inflación. Sí, no, esa es una, Vero. Pero se juntaron con las inmobiliarias que representan el criterio de los propietarios. Que dijeron, che, esta ley no me gusta, esta ley. Entonces la ningunearon desde el primer día. Es eso de decir que vos ibas y te decías,
hacer un acuerdo con el dueño por afuera porque así te va a costar más caro. Eso pasó desde el momento en que se levantaba la mano para aprobar la ley. Pero eso ya pasaba en la Ciudad Ya Autónoma. pasaba Era una antes, práctica que pasaba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tiene una Yo ley, siempre dentro de una la ley. ley Entonces, porteña. claro, Bien. ya pasaba. Ya Ya pasaba. como ya propietario pasaba. o inquilino, Pato. No, hace falta- por hace eso falta digo, que no, conteste. por Él eso siempre ella- está dentro de la ley, no importa No, cómo. exactamente, ella. tengo una no. Y inmobiliaria, da a dice. entender que Verónica- yo no estoy dentro de la Verónica ley. tiene, Verónica tiene mucha experiencia alquilando, la verdad. Sí. Yo No, ya No, lo que pasaba. creo A ver, es- acá en la Pensé que no, por legislatura eso. porteña ya se había aprobado Sí. una ley que también No nunca le daban jamás se pelota. respetó y a partir de eso Sí. las prácticas fue, che, hacete un Bueno, contrato. eso que dice Vero Un es acuerdo claro. con el propietario. Eso que dice Vero es central. Vos podés aprobar la mejor ley, la mejor. Nos ponemos de acuerdo, los 257 diputados se ponen de acuerdo, sacan una ley que tiene felices a los inquilinos y a los propietarios. Algo inédito en esta Sí. situación, pero ponele. Y si después no se cumple, Pero claro. Es que el problema es que no pasa la Y lo habitualmente. otro, y lo O sea, otro. lo que más yo- difícil es Vos el escuchás hoy cumplimiento de esa ley. a los inquilinos agrupados y se sentaron a escucharlos. No te están diciendo modificame la ley, te están diciendo cumplímela. Cumplí la Claro. ley, exactamente. Cumplí, hacela cumplir porque no se está cumpliendo. Esto de los contratos, ¿me vas a decir que no lo sabe nadie? Nadie puede Sí. ir a regular el trabajo de las inmobiliarias. No. El poder no- político me parece que es sensiblemente inferior al poder económico de las está muy bien, inmobiliarias. ¿Cuántos contratos discutan están todas las leyes de blanqueados alquileres posibles. particulares? No. ¿Cuántos contratos están blanqueados? Que vos No pagás se y te dan informa la factura. tampoco. No, y además digo, desde el punto de vista de que alguien tiene que pensar la ciudad, que no solo es el PRO que gobierna hace 16 años, digo, me parece que uno hace rato que sabe que Buenos Aires es diferente, que tiene un flujo de turistas notorio, que tiene un flujo de estudiantes que crece, digo, bueno, ponete a pensar hace 20 años, 15 años, algo, ¿no? Claro. Algún barrio que sea más económico, porque si vos tenés un barrio que es más económico, Claro. bueno, vas a desagotar lo que es otras zonas hoy muy demandadas, pero seamos creativos. Los otro día me decía un arquitecto, dice, 300 millones de dólares, la verdad, no es nada. ¿Qué son 300? Vos con 300 millones construís 10.000 viviendas de un ambiente para 10.000, 20.000 personas, y vos ahí generás un cambio en la estructura porque todo eso sería mucho menos complicado Claro, que y ahora. bajás los costos Más también oferta, de las claro. otras. Bajás también Igual, un poco claro. los costos De todas comprar. maneras, la gente hoy que está construyendo vivienda, me pasó, y no solo ahora en Buenos Aires, ¿no? Pero la visión es, este inmueble va a ser temporal. O sea, Claro, hoy que lo van a los utilizar propietarios para están renta. volcando, claro, Claro, para ni el hablar. temporal. Bueno, Sí. por eso, pero O Y sea, en dólares. el temporario, Y en digamos, ¿no? dólares. Pero vos como país, Y en vos dólares. como jefe de gobierno, tenés que aceptarlo y entenderlo. Yo no soy un experto en urbanismo, pero sé que en las grandes capitales del mundo ningún estudiante va a vivir en Manhattan o va a vivir en el No, centro no, de no. Es un Tokio fenómeno- o eso no es va a cierto. vivir en el distrito más caro de París. Eso es cierto. Tenés que generar Un otro tipo fenómeno de de idea. grandes ciudades. Acá tenés un problema que es que en muchos lugares no tenés transporte adecuado. Digo, No. no se hizo un kilómetro de subte en 20 años, Exacto. que sería otro No, problema. y además somos Pero una bueno. ciudad, Buenos Aires en particular, la Argentina en general, pero Buenos Aires, muy receptivo de turismo Pero extranjero. claro. Y eso genera, lo que decía Vero, ¿no? Si vos tenés un ambiente y lo alquilás por dólares. Pero por supuesto, Esto porque Pero- digo, se está dando. Villa del Parque, digo, dos barrios, Villa del Parque y Liniers. Digo, una cosa serían con subte y otra cosa son sin subte, Sí, por ¿no? supuesto. Con subte Pero nada, sin ya una ni pavada. siquiera un lugar turístico. O sea, te hablo de lugares cotidianos de la Argentina misma donde estoy haciendo una casa o Para lo pongo alquiler temporario. eventual. Sí, temporario. Además, ya pensando en, bueno, si tienen hijos, quiero que se vayan medio chico para que si tienen hijos no sigan queriendo No se alquilar sientan acá. cómodos. Como o sea, se piensa en una Bueno, renovación la ley de rápida. alquileres también justamente. tarda porque vos tenés que homogeneizar una situación que es heterogénea de por sí. Porque Sí. no es la misma situación de la ciudad de Buenos Aires que, por ejemplo, ciudades petroleras. No, por claro. ejemplo. O ciudades muy turísticas como Bariloche, por ejemplo, Sí. donde la situación de alquileres sí es un fenómeno más de temporada, o las de la costa atlántica. Eso lo tenés que trabajar. La ley tiene que contemplar todas esas variables. Totalmente. No podés sacar una ley por cada situación. Exacto. Por eso lo veo, o sea, veo muy buena la intención, veo que hay también voluntad de las dos partes de consensuar y llegar a un acuerdo.
el debate de por sí ya es bastante complejo. Yo no sabía, pero el señor Fabián Waldman me contó los otros días y yo lo fui a corroborar después, que por ejemplo en Nueva York ahí sí hay una pelea que intenta dar el gobierno de Nueva York, de Manhattan precisamente, en contra de Airbnb. Habrá que ver cómo le va o para que Airbnb pague más impuestos de los que paga, ¿no? Como una manera de desalentar un poco lo que es la inversión de tanta gente. Es una ley que intentan de que se aplique de hace muy poco tiempo, habrá que ver cómo funciona. Pero justamente Estados Unidos hoy es el epicentro de gente que vive en automóviles. Pues claro, exactamente. O sea, gente que se ha quedado en la calle totalmente por no poder acceder a los precios de alquileres. O porque no pudo pagar la hipoteca que ellos tenían. O no pudo pagar la hipoteca. Y hay gran cantidad de personas hoy que tienen su vida adentro de un auto. Que es lo único que le quedó como propio, digamos. Vi mucho de eso, no cuando viajé, lo vi por televisión, informes en Los Ángeles, en la costa oeste. Sí, en la costa oeste, sí. Hace poquito vi un video de la famosa calle de las estrellas de Los Ángeles, que tienen las estrellas con los nombres también. Gente viviendo en situación de calle, de vulnerabilidad absoluta. Cuestión que también habla de una crisis habitacional. Por eso decía, no es un fenómeno nuestro exclusivamente. Digo, hay una cuestión muy compleja en las grandes ciudades con, una crisis habitacional importante. Por suerte, perdón, si no me compré el auto. Muy así bien, que tengo donde vivir para... Ya tenés dónde vivir. 10 de la mañana, 25 minutos. Tenemos que ir con Gonzalo Solabarrieta. Gonzalo, buenos días. Buen día, Pato. Buen día, Pato, para vos, para Vero, para Gastón, abriendo la semana con toda la información para lo que vendrá respecto a cuanto a las comisiones de esta semana. En principio vamos a comenzar por lo que va a suceder mañana. A partir de las 13 en la sala número 1 del anexo A se va a reunir nuevamente la Comisión de Juicio Político. Esta será la reunión número 19 desde que comenzó este proceso de juicio político para investigar irregularidades distintas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En este caso, para continuar con la temática de la coparticipación, en donde se continúa esta investigación que refiere al año 2016, en donde se aumentó el porcentaje de coparticipación de la Nación para con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 1,4 al 3,75. Esto tiene que ver por una partida o este porcentual aumentado en base a temas seguridad, a la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por eso los invitados y convocados a la misma de alguna manera tienen un vínculo a este tema, ¿no? Bueno, recordemos que la actual titular del Banco de la Nación argentino, Silvina Batakis, también ex titular de la cartera económica en nuestro país, había declarado que en un evento extraoficial, digamos, que no tenía que ver con la rutina básicamente del día a día, había visto una cierta relación, un vínculo entre Silvio Robles, la mano derecha del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati, y Marcelo D'Alessandro, quien en su momento era justamente el jefe de seguridad y de justicia de Cava, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por eso se presume, se está investigando cuál era el vínculo que los unía y si esto infirió o no en el aumento de esta coparticipación. Están convocados estas dos personas que acabo de mencionar, tanto Silvio Robles como Marcelo D'Alessandro, al igual que también Alejandro Rodríguez, quien había estado convocado en una comisión anterior, en una reunión anterior, y pidió postergar su presencia, por lo menos para este nuevo llamado, porque no había podido asistir a la anterior. Recordemos a Alejandro Rodríguez, titular, secretario, digamos, de juicios originarios de la Corte Suprema de la Nación, y también está convocado para esta comisión, al ser aprobado el pedido del diputado Rodolfo Tailade, Alejandro Otero, quien actualmente es empleado de la AFIP y que en algún momento presentó un informe de cómo debe ser la distribución justamente de este porcentual de los recursos, y viene un poco a sustentar y a explicar cómo se debe tratar esta cuestión, un poco más de tecnicismo en cuanto al reparto, y por eso también la convocatoria. Ante la consulta, Pato, referida a si desde la comisión tienen la confirmación fehaciente, tienen un papel, un llamado, algo de alguno de los invitados para mañana para
para presentar su no presencia o su ausencia, nos han dicho que por ahora no hay nada confirmado. Es decir, ninguno de los 4 se ha presentado ante la comisión para decir que no van a asistir. Podemos imaginar que tal vez alguno de ellos no esté, pensando sobre todo en Robles y en D'Alessandro. Hoy aportaba un dato muy interesante, Vero, bien temprano, y lo refería también en el programa, y mencionaba que D'Alessandro no estaba en el país, es decir, que la posibilidad de que esté presente mañana tal vez sea con un porcentaje bastante bajo. Así que estaremos atentos a lo que suceda, este tema de la coparticipación que continúa, recordando que Silvina Batakis ha sido también una actriz fundamental dentro de su declaratoria, en donde refirió la frase tan importante de que no había ni fundamentos ni informes técnicos que sustenten esta coparticipación que aumentó allá por el 2016. Así que, como siempre, estaremos con la cobertura desde bien temprano, mañana cerquita allí de la sala número 1 del anexo A. Bueno, perfecto, caballero, muchas gracias. 10 de la mañana con 31 minutos, el señor Fiorda con un tema muy importante, Fiorda, porque esto parecía olvidado, pero usted se va a ocupar de una cuestión a la cual hizo referencia Sergio Massa hace poquito en un discurso. Muy poquito tiempo, exactamente. Donde le preguntaron y dijo, y nos tenemos que poner de acuerdo con la oposición, que la oposición está mirando para otro lado. A ver. El blanqueo, el famoso blanqueo de capitales tiene Sí. otro nombre. Él hizo referencia también a ese fondo para pagar al fondo, un proyecto que en su momento impulsó Oscar Sí. Parrilli en el Senado, que tuvo media sanción en la Cámara Alta, que después en la Cámara de Diputados finalmente no se trató, y que el proyecto de blanqueo de capitales recupera un poco ese espíritu de eso, de generar un fondo para pagar parte de la deuda que la Argentina tiene con el Fondo Monetario Internacional. Lo recuperó exactamente este proyecto, que entró a las comisiones, que no logró debatirse y que ahora hace poquito tiempo, en el marco de la campaña electoral, en el marco de los acuerdos que la Argentina finalmente alcanzó con el organismo multilateral, con el FMI, el ministro de Economía, Sergio Massa, volvió a mencionar. Hoy, antes de iniciar nuestro programa, habló de nuevo el ministro de Economía, dando un poco más de detalle, algo de información. Está claro que la cuestión del FMI es una cuestión de agenda importantísima, no solo para el ministro de Economía, sino también para el precandidato a presidente que lleva Unión Queremos por la garantizar el normal funcionamiento de la economía, una economía que ha estado sometida a problemas muy serios y graves, como la sequía por un lado y la herencia de la deuda, o el final de Muy bien, la Pato, participación de Massa. Con el Dale. machete haciendo los Sí. deberes, Bueno, como corresponde. Estuve trabajando, Muy bien. efectivamente. Dale. Bueno, el proyecto de ley de declaración voluntaria del ahorro argentino no exteriorizado, el blanqueo de capitales. Bueno, creación, por supuesto, de esta declaración voluntaria del ahorro argentino, sujeto a alcanzados, personas humanas, personas físicas, sucesiones, indivisas y empresas, esto es personas jurídicas, que están alcanzados por el artículo 53 de la ley del impuesto a las ganancias. Por supuesto que este es un proyecto que impulsa el Ministerio de Economía, que tiene al oficialismo trabajando. Veremos qué es lo que sucede con la oposición. Hasta el momento no se han mostrado con muchas intenciones de avanzar con esta temática. Vamos con cuáles son los bienes comprendidos por esta iniciativa: tenencia de moneda nacional y o extranjera en el país o en el extranjero, activos financieros, bienes inmuebles, también los bienes muebles y además bienes en el país o en el exterior, incluyendo, por supuesto, los créditos. ¿Cuáles serían las alícuotas a pagar? Es importante, son 3 las categorías. Vamos con la siguiente plaquita. Ahí está, las alícuotas aplicables para la exteriorización de los bienes del país y aquellos bienes que están en el exterior cuando exista esta ley, esta posibilidad de repatriación. Bueno, 5% si se hace desde el momento de la entrada en vigencia de esta ley y 4 meses siguientes, 120 días corridos. Desde la entrada en vigencia, 120 días, la alícuota a pagar es del 5%. Si se lo hace en el segundo plazo, o sea, de los 120 hasta los 240 días, una vez aprobada y entrada en vigencia esta ley, la alícuota a pagar es del 10%. Estoy haciendo un cálculo de almacenero, Sí, Fiorda, ¿no? ¿cómo? Imagínate que esto hubiese funcionado cuando se planteó a comienzos de año
Imagínate que hubieses recaudado lo mínimo indispensable, 5.000, 7.000 millones, Sí. que no parece mucha plata. Es un montón. Eran 3 cuotas para el fondo, Es efectivamente. lo que hoy te adelanta el fondo. 7.000 Exactamente, millones de exactamente. dólares. Y lo otro, pero claro, vos sos oposición y dices, che, lo dejo para cuando me toque a mí y puedo comenzar mi gestión fortaleciendo reservas del Sí, Central. por Me supuesto. parece que es por ahí, ¿no? Por supuesto. Recordemos que esto también se da, vos tienen buena memoria, a partir de un acuerdo que en su momento firmó la Argentina con el Ente de Información Financiera Fiscal de Estados Unidos, que Estados Unidos con la Argentina Sí, claro. iba a empezar a intercambiar información sobre argentinos que tienen bienes no declarados allá en Estados Unidos, y que a partir de eso la Argentina podía avanzar con un blanqueo, es decir, mirá que ya tengo la información, Claro. blanqueala, o si no, porque Argentina Ya tiene... sé lo que tenés, Ya antes sé no lo que sabías. tenés. Ese estimado era de casi 100.000 millones de dólares. Se calculaba que había dinero argentino en Estados Unidos, tanto en dinero Que físico... lo podías dejar, pero tributando acá. Exactamente. Sí, Pero ya vas a ver la alícuota de no repatriar Claro. ese dinero, ¿no? sí. Vamos con la siguiente placa, con la última categoría, la última alícuota del 20% para aquellos bienes declarados desde el vencimiento del plazo, o sea, desde el plazo anterior, desde los 240 días a los últimos 360 días. Un blanqueo, un periodo de un año, 360 días. Este último periodo, en los últimos 120 días, si blanqueas voluntariamente, pagás una alícuota del 20%. Pero atención con esto, que es lo que decíamos recién, se incrementarán las alícuotas aplicables para la exteriorización de los bienes del exterior cuando no exista repatriación. Se duplican, o sea, la primera alícuota que era del 5 pasaría del 10, la segunda alícuota que era del 10 pasaría al 20 y esta quedaría en 40%. Si vos decidís que me quedo con los bienes, los declaro, pero los dejo en Estados Unidos o donde decidas tenerlo. La verdad que fomenta, por supuesto, que vos Sí, traigas, que claro. repatríes. Y sí, un inmueble es una imposible. parte Un inmueble es imposible. 20% es mucho. Pero es mucho, Claro. por eso, es mucho. Vamos con el régimen simplificado. Atención con esto, para los que tienen, los pequeños ahorristas vendrían a ser, ¿no? Los que no tienen tanto capital. Establece un régimen simplificado con una alícuota especial del 1.5 nada más. Aplicable a personas humanas, exclusivamente a personas humanas, que exterioricen tenencias en moneda nacional o extranjera y el monto no supere el 35% de los ingresos anuales promedio de los últimos 3 periodos, con un tope de hasta $50.000. ¿Sí? Usted no sé si entraría acá, me No, parece no, estoy mirando. Había que hacer un cálculo, era más complicado hacerlo, pero Sí, bueno, sí. dale. El régimen simplificado, por supuesto, es para personas físicas. Quedan excluidos de este régimen simplificado aquellos contribuyentes alcanzados Si por pagaste el exactamente. aporte solidario. Se excluyen estos contribuyentes de alta capacidad contributiva. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los beneficios que trae este régimen simplificado? Por supuesto que los beneficios que traen son parecidos a los de cualquier programa de blanqueo que impulse cualquier gobierno. Se considerarán incrementos patrimoniales no justificados por los bienes declarados. Se libera a los sujetos comprendidos de toda acción civil, comercial, penal, tributaria, penal cambiaria, penal aduanero e infracciones administrativas que pudieran corresponder por los bienes declarados. ¿Cuáles son los otros beneficios que tiene este proyecto de ley? Ahí lo que recién leíamos, la otra plaquita también sigue con los beneficios. Los sujetos quedan liberados también de los siguientes impuestos que hubieran omitido declarar, los impuestos a las ganancias. Es que si no, no te blanquea nada. No, claro. ¿No? Los impuestos internos y el valor agregado, impuestos sobre los bienes personales y de la contribución especial. Como vos decías del tema alquileres, que es un problema, y el tema de la vivienda, que es un problema global. Bueno, el tema del negro y los paraísos fiscales también es un tema global. Global, Uno ve un fenómeno cuando global. aparecen los Pandora Papers o cuando aparecen los Panama Papers, está todo el mundo, todo el mundo. Gente con alto poder adquisitivo de varios países del mundo, a eso me refiero. Bueno, y Estados Unidos es casi claro. un bastión de esos paraísos. Es que el primero que se opone es Biden, que dice,
basta de crear paraísos fiscales porque si no se me van ahí y no me pagan impuestos, yo ¿cómo sostengo Tampoco mi Estado? recauda, exactamente. ¿Cómo sostengo mi Estado? Termina siendo algo Que, perjudicial. Si querés, ellos necesitan un Estado poderoso, si querés, no para un problema de acción social, sino un tema, entre otras cosas, para la carrera armamentística, Sí, por sí, ejemplo. sí, por supuesto. Necesitan muchos recursos. Muchos recursos. Sí, sí, sí. Aparte están en estado de guerra permanente Claro, Estados Unidos, ¿no? exactamente. Con Delaware ahí como estado emblema. Bueno, por supuesto hay algunas exclusiones, no todo el mundo puede entrar a este programa de blanqueo, de exteriorización voluntaria de los ahorros. Quedan excluidos funcionarios públicos y familiares directos. ¿Te suena esto de ¿Qué te familiares parece? directos? Claro. Quedan excluidos los sujetos que habría que actualizar esto, pero que entre el 1 de enero del 2010, y la vigencia de la presente ley hubieran desempeñado funciones públicas y también quedan excluidos sus cónyuges, los convivientes, los padres y los hijos. Ahora, a ver, una pregunta de ciencia ficción. Sí. Ciencia ficción no, predictiva. Digo, imagínate que gana las elecciones Juntos por el Cambio, ¿no? Y necesitan en Juntos por el Cambio que el actual bloque del Frente de Todos te acompañe. Porque si no, los números no te dan. Digo, es difícil determinar cuál podría ser la decisión que tome, ¿no? El Frente de Todos. Si Respecto decís, de acompañar o no. claro, digo, che, esto es importante, lo estuve buscando y no me acompañaste. ¿Qué hago ahora que yo tengo que ser el que suma, ¿no? Sí, sí. Y no el que toma la decisión. Es un tema complicado. Volverá a la rutina del 2015-2019 el oficialismo de entonces, ocupate de conseguir el quórum, negociará con bloques Como te alternativos. decía muchas veces ahora, te dice... Como te dice ahora, Efectivamente. creo que vamos hacia un congreso de características muy similares. Bastante ¿Al del repartido. 2015 o el del 2019? Al que tenemos del 2015 hasta ahora. Ah, sí, es sí, decir, coincido. sin una mayoría simple que garantice per se el quórum, Yo los creo, 129. por lo que estaba mirando, alguna vez lo hablamos con Benaim, creo que hay que prestar atención a lo que pasa con partidos de impronta provincial, ¿no? Que puedan crecer como lo que es Juntos Somos Río Negro, como son los misioneros, como ya son los neuquinos, como puede pasar en Salta. Y después esos híbridos, ¿viste? Porque ¿cómo gobierna Jujuy? Gobierna Jujuy con mucho apoyo peronista, Por supuesto. ¿no? Y entonces me parece que... Eso va a pasar. Me parece que hay que estar Pero atento. los dos grandes bloques, Sí. ninguno va a tener, como en su momento tuvo Néstor y Cristina, una mayoría en las dos cámaras que le permitía y el Senado es otro integrar, llevar Hoy estaba adelante su mirando un propia mapa, agenda. el crecimiento amarillo es muy importante. Importantísimo. Muy Con la importante. consolidación ayer de la victoria de Claro, Ignacio. eso en el Senado te Ignacio lo cambia Torres. todo. Eso sí, es el escenario más diferente en 40 años de democracia, porque desde el 83 siempre el Senado era absolutamente peronista. Sí. Eso Habrá ha que ver qué cambiado pasa ahora. en octubre. Habrá que ver qué pasa en octubre. Porque pero- las elecciones para integrar la Cámara Alta Sí, con los senadores. se definen en octubre. Exactamente, es un buen punto. Por ejemplo, tengo entendido Sí. por que la situación en San Juan, que va ahora sí Sergio Claro. Uñac como candidato en la primera o en la... Tengo entendido que ahí volvería la victoria del peronismo en San Juan. Por unos datos que se manejan en Sí, la provincia, sí. a propósito también de la Sí, última es visita muy de Sergio interesante Massa. eso, ¿no? Porque yo cuando había tanto optimismo acá en lo que eran Juntos por el Cambio por Córdoba Capital, yo decía, ¿pero cuál es el origen del optimismo? Si hace 15 días hubo elecciones, ganó Y Yarlora. Yarlora, por muchísimo. Pero Yarlora era el intendente, ¿no? De Córdoba, era como candidato. Y había ganado cómodo en la Cómodo, capital. sí. ¿Por qué vas a estar celebrando tanto, no? Exactamente. Sí, por eso no sé si cambia tanto, pero bueno, es otra elección, Es otra efectivamente. elección Sí. con otros candidatos. Está Sí. demostrado que importa quién encabeza las listas. O sea, más allá de la impronta del sello que acompañe, Sí, hay, claro. hay algo Sí, es importante. cierto. Por ejemplo, Neuquén, que vino a derrotar al movimiento popular Sí. neuquino, Figueroa, Sí. ya dijo públicamente que va a acompañar la candidatura de Sergio Massa. Claro. Allá hay una provincia que, si bien Sí. el peronismo o el movimiento popular neuquino, Lo del mismo ofici- te pasa con los Misiones. misioneros, por ejemplo, efectivamente. hay que ver sí. qué pasa incluso con Yarlora y Sergio Massa, que tienen un Y muy Río buen Negro vínculo. con Sí. Bereticnec. Exactamente. Creo que eso... ¿Qué eso- pregunta esa? Está ahí, me parece que... Ahí hay un temita con el propio ministro de Justicia, que también... Sí, no- exactamente. Ahí hay una Sí, ahí internita. está. Pero eso es más línea albertista, el ministro de Justicia.
El ministro de Alberto. Justicia. Soria, están hablando de Soria. Sí, no sé si están albertista, ¿eh? Ah, sí. Lo que está claro que Beraltiné con Sergio Massa se llevan muy Por Sí, eso sí, te sí, digo, sí. con Massa. Es que digo, claro, para ellos es muy complicado porque además el tema que el candidato del oficialismo es el ministro de Economía. Tienen que seguir viviendo hasta diciembre Sí. con ese ministro de Economía, efectivamente. Dale. Bueno, vamos. Además quedan excluidos, se excluyen a aquellos sujetos declarados en estado de quiebra, sin posibilidad de continuar con la explotación, como así también a los sujetos condenados por delitos frente a incumplimiento tributario en la medida que exista sentencia firme, y que la condena no estuviera cumplida. Atención, porque la sentencia firme es triple instancia, generalmente Sí, en la República no llega Argentina. Es como un poco laxo, pero obviamente esto es un proyecto que, como decíamos, lo volvió a poner en agenda el ministro de Economía, Sergio Massa. A propósito también, el tema excluyente en los últimos días fue el acuerdo con el FMI. En ese contexto lo dijo Massa. Veremos, es poca la expectativa. Me caracterizo por no ser demasiado optimista en este tema. No creo, con otras urgencias que hay en la Cámara de Diputados, recién estábamos hablando de la ley de alquileres, que este tema ocupe un espacio en el marco de las comisiones correspondientes y finalmente comienza a debatirse en la Cámara de Diputados. Pero al menos es un proyecto que todavía está vigente y que el propio ministro de Economía y precandidato a presidente Sergio Massa lo tiene como un tema prioritario, ¿no? Bueno, muy bien, es un tema efectivamente muy sensible y lo que ha demostrado la historia de el Congreso en este último año es que la verdad, cuando los temas tienen cierta conflictividad, son descartados, no sé si definitiva o transitoriamente, y se buscan otros que sean menos conflictivos. Pero estoy pensando en temas como, por ejemplo, el proyecto de agrobioindustria, que nunca funcionó. Estoy pensando en el proyecto de la creación de las universidades, que tampoco anduvo. No, ley de humedales. Ley de humedales. Lo que se ha discutido, ley de humedales, y tampoco pudo. ¿Sabes lo que iba a decir que me joroba? Lo que digo de ley de humedales es que el problema es que el oficialismo, ni siquiera te digo, el oficialismo no sigue debatiendo el tema y buscando un lugar común. Porque ahí recordamos que había un proyecto que había avanzado, un dictamen, que parecía que era el dictamen oficialista. 2 dictámenes. Había dos. Y el de mayoría no era el del oficialismo. Claro, hasta que aparecieron el grupo de gobernadores del noroeste. Claro, ahí pasó. Claro. Cuando decís recién, el oficialismo no siguió con el debate, lo que pasa es que se le generó un conflicto interno. No tenían una posición única. Por supuesto, pero me parece que vos eso tendrías que transitar un sendero para saldar. Los gobernadores que van a continuar en su mayoría. Exactamente. En su mayoría sí. No agregues datos problemáticos, pero... ¿Cómo le gusta meter ¿Viste la datos cuchara? problemáticos? Es terrible. No, pero bueno, con más Fue razón. 2 semanas muy tranquila y tenía que Con más venir a- razón deberían buscar algún tipo de consenso, porque además a mí me gustaba plantear esto, todos los problemas que ha tenido Gerardo Morales con el tema de las comunidades originarias cuando intentó y logró la reforma de la Constitución. Pero digo, imagínate que hay un segundo gobierno de Unión por la Patria. ¿Cuál va a ser la posición de ese gobierno sobre Sería el primer gobierno de Unión por la Tenés Patria. razón. Una continuidad del gobierno peronista, si querés. Bueno, digo, ¿cuál sería la posición de ese gobierno en el tema de explotación del litio y la convivencia con los pueblos originarios? Sí. Que dicho sea de Difícil. ¿Qué haces? paso, Es el difícil, dato, Claro, es difícil. claro. el dato es que salieron desde Sí. desde La Quiaca. El Malón de la Paz. El Malón de la Está Paz llegando. salió desde La Quiaca y llegaría mañana Sí. a hacer una campa afuera del Congreso de la Nación. En principio también estaría por Plaza de Mayo, ¿no? Sí. Es Pero el Malón de acá la hay un Paz, que tema- son los no, pueblos originarios que pertenecen a la zona del norte del país. Sí, pero acá no está blanqueada la posición. Digo, tiene un serio problema el oficialismo que yo creo que por eso se interrumpió lo que era el censo de los pueblos originarios. Sí, claro. Un día dijeron, che, mucho lío, ni los territorios mapuche. Un poquitito se avanzó en lo que es el territorio de las comunidades Cuom, viste, en el Chaco, pero no se avanza ni en el noroeste ni se avanza en el sur porque tenés mucho problema. Lo que pasa es que ahí tenés un tema delicado porque vos tenés un recurso Totalmente. natural que vos sabés que te va a traer desde lo económico muchísimas ventajas y beneficios.
pero no podés avanzar sin el visto bueno de las comunidades. Exacto. Que pueblan y que habitan esa zona. Y entonces cuando sos opositor es más fácil estar al lado de las comunidades, pero cuando sos oficialista tenés que buscar un camino y no es sencillo. A mí me pasó ver en Tucumán, en la parte de yendo para los valles calchaquís, toda esta zona, hay varios pueblos originarios, ¿no? Está, por ejemplo, la comunidad de Maicha. Y ellos justamente están ahí defendiendo las tierras, están en contra de todo tipo de explotación que se pretende hacer del suelo en términos de negocios, en términos algunas de... comunidades quizás un poco más flexibles, que por supuesto que dicen que ante cualquier inversión o producción ellos son parte y tienen algún tipo de participación en las ganancias, en las regalías, y tenés otras comunidades bastante más cerradas. Mira, yo me traje algunos datos de estas comunidades. Otro debate que... ¿Vos sos comunidad originaria? ¿Querés sacar una ventaja? No, porque estuve bueno, cuando uno va a los lugares y puede hablar con la gente, está bueno aprender. Son 17 las comunidades en Tucumán. En contra del extractivismo. ¿Cuántas hay? 17 comunidades. Y todas en contra. Exactamente. Son las de, digamos, las que representan todo ese valle calchaquí y de Aguita. Y dice que, bueno, el sentido de lo que ellos defienden es que antes de que haya derechos humanos, en realidad más de derechos humanos, más derechos económicos, está la naturaleza. Entonces, cualquier cuestión que avasalle contra la naturaleza de ese territorio donde ellos habitan y lo cuidan desde años y años, va a ir en contra de... Es un temazo ese. Es un temazo. Porque te digo una cosa, yo estuve hablando esto con un ex ejecutivo de una empresa petrolera, con empresas radicadas en el sur, en las provincias patagónicas. Y hablábamos de este tema, hablábamos del tema litio, y él daba ejemplos de lo que ha pasado, en todos lados no es igual, lo que ha pasado, por ejemplo, en Canadá, de lo que ha pasado en Estados Unidos, de lo que pasa en Australia, de lo que pasa en Nueva Zelanda. Me dice, ¿esto sabe cómo se arregla? Le digo, no, porque el tema es muy sensible. Con plata, pero con mucha plata. Porque lo que vos decís es así, primero están antes de los derechos humanos, antes de los derechos económicos están los derechos humanos. Pero de pronto, si hay mucha plata, a lo mejor vos decís, mira, imagínate la vida de la comunidad en otro lugar o en otro ámbito o en otro negocio. Negocio muy rentable, como puede ser que algunas comunidades... Los casinos en Estados Unidos. Los habituales casinos en Estados Unidos. Pero me dice, el tema es que acá siempre se ha querido intentar un arreglo desde lo económico con poca plata, dice. Y participación en las regalías, en las ganancias que dé. Pero dice, es un tema que no es solo argentino, y acá lo que pasa es que no han sido nunca generosas las ofertas económicas. Y además nunca con los pueblos originarios, sobre todo, hay una discusión también de fondo, bueno, si rige o no la Constitución Nacional. También. ¿No? Si las comunidades reconocen ahí esa ley magna, ¿no? Y otro tema que también no es menor respecto del litio, porque lo pusimos de ejemplo, pero se aplica también a otras actividades, especialmente mineras, se federalizan los recursos, nacionalizás el tema del litio, ningún gobernador quiere saber nada con nacionalizar los litios, ¿no? Y otra cuestión desde el derecho, digo, imagínate que vos decís, mira, acá puede radicarse una explotación de litio que a lo mejor me deja exportaciones por 5.000 millones de dólares anuales, que es una cifra bastante modesta. Y ahí viene el choque entre los derechos de las mayorías, la derecha de las minorías y los derechos históricos. Porque digo, a ver, ¿cuántas son las comunidades? Digo, vos al no estar explotando a lo mejor estás complicando a millones de argentinos que pueden estar beneficiados por esa exportación, ¿no? Y está beneficiando a cuánto. Bueno, uno tiene ¿cómo atiendo a ese sector minoritario? Bueno, pero es plata para hoy que podés beneficiar a un montón de argentinos, pero a largo plazo todos saben que la explotación del litio quita tema agua potable, que va a ser la gran guerra del futuro. El problema es que todos están mirando lo que sucede hoy, con lugares de, no sé, una gran cantidad de desempleo, donde no te faltan dólares, perdón. O sea, entonces, la urgencia de hoy está, es decir, bueno, son tres comunidades las que están defendiendo el suelo,
pero a futuro ese suelo Sí, va a valer es así, un montón, es así. porque Pero digo, justamente lo que es hace el así. litio es secar un montón de ríos, de Pero arroyos, es así. se quita el Y agua te potable pasa porque es necesitas así. un montón, un montón de agua. Y te pasa lo mismo con Vaca Muerta. Si vos calculás la explotación y el Claro, consumo bueno. de agua que hay en Vaca, es así. Y además, Ahora, Vaca Muerta, hoy se está hablando de GNL, que eso está bien. Pero se está queriendo atender una demanda. El argumento es: podemos vender y aprovechar la situación de la guerra con Rusia, Ucrania y esta falta de energía, la cuestión energética en Europa. Está bien, pero cuando eso se termine, ese contexto bueno, va a está ser bien, igual. pero digo, está bien. Porque Pero digo, tampoco sabés estás que atendiendo a una urgencia te digo una hoy, cosa, pero no, es muy cuando se es muy- vea plasmado. Es muy interesante lo que planteas, pero tampoco, es muy interesante y seguramente tenés razón en el largo plazo. Ahora, tampoco es imaginable, la verdad, un mundo, no una sociedad, un mundo sin litio, porque el litio tiene que No, ver con el tenemos los funcionamiento. litios en los celulares. Sí, Claro, sí, baterías. tal cual. esto. Todo. Exactamente. Una aspiradora. Exactamente. Todo tiene Y litio. tenés algunos Exactamente. casos exitosos, entre comillas, exitosos, el caso de Chile o el caso de la propia provincia de San Juan. ¿Es exitoso, donde- Das? Porque yo estuve viendo un montón de informes donde los pueblos No, originarios exitoso en el no sentido, es, en no el es para sentido nada de exitoso. recuperación La económica situación y estabilidad, No, bueno, ¿no? O sea, claro. en ese aplazaron a sentido. todas las comunidades ahí también. No, Y no, O es que sea, yo creo que no se pueden hacer las Claro. dos cosas. No, Claro. ahí- Digo, hoy uno, y tenés acá un montón de personas reivindicando la economía y estabilidad de Chile, y en buena medida la estabilidad de Chile es la minería. La minería, exactamente. y Y la exportación tampoco del hay cobre. modelos a economía mundial de explotación rural, de explotación familiar. Uno ¿no? mira Tampoco, y dice, claro. mirá los países desarrollados, Claro. y en línea general los países desarrollados Claro. son Países, efectivamente. están a la vanguardia pero de la países explotación de los desarrollados, recursos. ojo, porque yo también estuve hablando con Sí. petroleros de una empresa muy importante, la empresa más importante, digamos, de afuera que opera en Argentina, francesa. Y ellos me decían, claro, somos muy desarrollados todos, pero nosotros queremos venir a explotarle todos los recursos. O sea, sí, desarrollado en mi país adentro, pero la explotación te la hago a vos, Sudaca, Sí, no, pero- latinoamericano. Sí, pero perdóname, te sí, contamina. pero- O sea, pero- ese es el Sí, pensamiento sus propios países europeo también. de, Sí. o sea, Sí, ellos han tenido, aparte Pero han tenido perdóname, colonias. Ojo, muy desarrollado, tiene, pero Holanda tiene torres petroleras enfrente de Ámsterdam, ¿viste? Digo, sí, y los pero la mo- mayor explotación de petróleo no vienen de ahí, no, se ya compra sé, pero en ya los países sé. africanos Pero hoy. sí, O sí, sea, es así. ojo. Y uno, sí, desde Galeano, yo de acuerdo. Ahora, vos en la Argentina, gobernando con 50 millones de personas, ¿qué opciones tenés a no aceptar el ingreso de capital con todos los peros que vos estás indicando? Yo comparto todos, pero vos estás a cargo del Estado, digo, y ves lo que pasa en el resto Bueno, del pero mundo. así se fue haciendo, atendiendo la necesidad y justamente las opciones que te implican atender una urgencia hoy sin pensar en lo que es el futuro, lo que te va a complicar en el futuro, ¿no? Puede ser, sí, es cierto. Pero digo, vos ves lo que pasa, como Igual el dicen, litio en es- Canadá, lo que pasa en Australia, que son distintos Tiene territorios una a los vida- europeos. Y me una han vida optado por limitada, esto. Yo, sí. la verdad, Vero, creo que, digo, vos, ya vamos al corte. Sí. Creo que esto, Vamos. yo creo que, mira que es así, en 30 o 40 años, si yo me imagino el mundo en 30 o 40 años, 50, 100, es más razonable lo que planteo yo. A 200 años o 150 tenés razón vos, absolutamente. Es un Lo tema que de planteamos tiempo. es que el mundo va a Es ese un tema de lugar. tiempo. El Va litio donde o el ni una propio gota gas de natural agua vas a licuado tener, Pato. son energía, Ya habremos inventado el agua mineral. son energía No, igual coincido, pero de Vero, está- transición. La cápsula es de que te haga creer que estás porque el tomando litio agua. después va a ser reemplazado. Claro. Es una oportunidad de 20, 30 años. El litio Sí. tiene una vida como comercio, Bueno, como, es en la como pelea, industria. estamos desarrollando vaca muerta, pero además el hidrógeno verde. Claro, El exactamente. hidrógeno verde llegará después de vaca muerta. Bueno, exactamente. no estamos desarrollando el hidrógeno verde. No, bueno, en camino, y sí. Pero el mundo va hacia Estamos ahí. queriendo, el hay mundo va Estamos hacia intención, ahí. queriendo. hay intención. La hora exactamente las 11 de la mañana. Estamos en una mañana muy entretenida. Pausa y ya venimos. Estamos con Verónica Benaín y con Gastón Fiorda. Ya seguimos.
Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. Son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. El que llega a -5. El que llega 6 menos 5. La que le lleva las facturas a los fiscales. Todos ellos, todas ellas, comparten hace 40 años un mismo ritual. Este 13 de agosto vamos a seguir compartiéndolo. Seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Elecciones 2023. 40 años de democracia. Argentina presidencia. Punto Género. Lunes, 23 horas. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces y es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Para ser grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Mundo Villa, martes, 23 horas. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Todo cultura, miércoles 23 horas. Comenzaron las clases y está todo listo. Yo también estoy lista. Para ponerme en el lugar de los demás. Y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir... Bullying. En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying. DTV Entrevistas, viernes 23 horas.
son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Generamos trabajo registrado para más de 1 millón de personas desde el comienzo de nuestra gestión. Y detrás de ese dato, estamos construyendo una Argentina justa e igualitaria. Bueno, exactamente la hora 11:05 estamos en DTV, estamos en la primera mañana. Recordamos que ya hablamos más temprano con Gonzalo Solabarrieta, que planteó que mañana a las 13 está lista la convocatoria para una nueva reunión de la Comisión de Juicio Político. Me dicen en línea que está listo para que lo saludemos el diputado Pablo Tonelli. Presentación y estamos con él. Ahí estamos con el diputado Pablo Tonelli. Diputado, ¿cómo le va? Carlos Méndez lo saluda. ¿Qué dice? Buenos días. Muy bien, por suerte. Buenos días. Buenos días. Se me está mezclando la información, pero usted sabe que el Topo Rodríguez, hombre del bloque Interbloque Federal, integra la Comisión de Juicio Político, pero me dice, no voy más, a mí no me gustan el modo en que se manejan, así que no concurro. Usted, en cambio, Tonelli, si no me equivoco, está yendo a las reuniones de la comisión, ¿no? Y dejé de ir durante un tiempo. Por ahí. Digamos, en el bloque habíamos decidido no ir. Después, bueno, algunos integrantes empezaron a asistir nuevamente y sí, las últimas reuniones he ido. Como no conseguí entradas para el Cirque du Soleil, voy al circo tribunalista de la Comisión de Juicio Político. Se levantó metafórico Tonelli esta mañana. Bueno, Lo que pasa es que estoy contento con lo de ayer de Chubut. ¡Apa! Bueno, pero escúcheme una cosa, a ver. El oficialismo, Luque dice que hay que contar los votos, que ellos ganaron por 800. No, ya reconoció. Reconoció la derrota, Luque. 6.000 votos de diferencia. Sí. Bueno, ese fue el rato. Yo estaba mirando hasta las 9, todavía no lo había visto que decía que había que seguir contando. Perfecto. Sí, es una victoria, la verdad, muy importante, porque, bueno, Ignacio Torres es un dirigente joven. Senador nacional, ¿no? Y porque además es una provincia que va a tener gobernador pro, como pasa con San Juan y como pasa con San Luis. Exacto. Que no había casi gobernadores pro, si no me equivoco, ¿no? Es cierto. Por eso es tan importante el triunfo de ayer. La verdad que estamos muy contentos. Y no hay que olvidar al vicegobernador de Ignacio Torres, que es Mena, conocido nuestro aquí en la Cámara de Diputados. Gran diputado, gran persona. Así que la verdad que es una fórmula de primerísima la que va a gobernar Chubut. Diputado, estábamos hablando recién de lo que podría llegar a ocurrir el 23 de agosto cuando se discuta, posiblemente en el marco de una sesión especial, ley de alquileres. Hay 2 dictámenes, dictámenes que tienen sus diferencias. ¿Imagina un escenario debatiendo estos 2 dictámenes o imagina que podría haber consenso y llegar a un único proyecto? Lo del consenso lo veo difícil porque el oficialismo está muy emperrado en mantener las cosas como están. Fíjense que el dictamen de mayoría del oficialismo no modifica ni el plazo de 3 años mínimo para el contrato de locación, ni permite que el alquiler se ajuste por periodos inferiores a 1 año, que son los 2 grandes problemas que tiene la ley vigente y los que han generado esta situación tan difícil en el mercado de alquileres. De modo que veo muy difícil la posibilidad de un consenso. Lo que me da alguna esperanza es que, junto con los bloques chicos, los bloques intermedios,
podamos hacer que el dictamen de minoría se transforme en el de mayoría, que lo aprobemos. Bueno, y que si después el Senado también coincide con nosotros, podamos resolver este acuciante problema de los alquileres, respecto al cual me cuesta mucho entender la actitud del oficialismo. Perdóneme, entender básicamente que el tema de derogar o el tema de no ponerse de acuerdo con otro proyecto, porque hemos hablado con algunos oficialistas que plantean un acercamiento a lo que era el proyecto básicamente de Graciela Camaño. 2 años de contrato y una renovación o actualización del monto cada 6 meses. ¿Ese le parece que es un camino más factible que la derogación? ¿O qué dice? Por supuesto, digamos. El dictamen de minoría coincide en bajar el plazo a 2 años, solo que prevé que las actualizaciones de los alquileres pueden hacerse cada 3 y no cada 6. Pero bueno, de todas maneras, pasar de 1 año sin ajustes a un lapso de 6 meses sería un avance y a lo mejor nos permitiría encontrar una diagonal. Lo que está claro es que no podemos mantener la ley vigente tal como está, que ha provocado una merma notable en la oferta de alquileres. Hace poco tiempo le escuché decir a un martillero, a un corredor inmobiliario, que la oferta de viviendas en alquiler en la ciudad de Buenos Aires había bajado de un promedio histórico de alrededor de 6.000 viviendas en oferta, de una manera más o menos permanente, a menos de 1.000. Esto da una idea muy, muy concreta del deterioro fenomenal que hay en el mercado de alquileres y lo difícil que es conseguir una vivienda en alquiler. Y si esos son los números, digo, es imposible porque una caída tan brutal, pero además con el otro elemento que no era tan común hace años, que es la renta temporaria, Sí, ¿no? justamente le iba a consultar si esos dictámenes no tienen que reverse en función de también, bueno, regular de alguna manera, porque hoy un factor que está complicando es la posibilidad que tienen los propietarios de poner el inmueble en alquiler temporal. Sí, lo del alquiler temporal no es tan, desde mi punto de vista, no es tan trascendente como a veces se afirma. ¿No? Yo creo que sí. Le cuento porque aprovecho. Estuve en Río Grande, Tierra del Fuego, y no es una ciudad turística para nada, es una ciudad, se la conoce como industrial, y hoy la mayoría de los riograndenses están pensando, y de hecho muchos se han volcado en el alquiler temporal, y no es una ciudad turística, porque uno puede entenderlo en términos de que gira turismo, ¿no? Pero yo lo que digo es lo siguiente. El alquiler temporal tiene sus bemoles, porque normalmente las ocupaciones son de 2 días, 3 días, 4 días, o sea que cada 2 o 3 días hay que ocuparse de recibir el departamento de la casa, de limpiarlo, de vaciarlo, de cambiar las sábanas, las toallas. Es decir, tiene sus complicaciones, no es una cosa sencilla. El tema de los pagos del exterior con tarjetas y todo también tiene sus bemoles. Yo lo que digo es que mucha gente que recurre al alquiler temporario no lo haría si el mercado de los alquileres fuera un mercado normal. Es decir, si el mercado de los alquileres fuera normal, en el sentido de que el plazo mínimo del alquiler se baja a 2 años, y sobre todo que se pueden hacer actualizaciones periódicas, entonces mucha gente volvería al mercado de los alquileres normales y tradicionales. Lo que pasa es que hoy en día, con contratos a 3 años y actualizaciones solo cada 1 año, no hay renta posible. ¿Cómo una inflación que está en el orden del 120, 130% anual se puede pensar en un solo ajuste? Vaya a decirle uno a ese inquilino al que se quiere proteger, mire, ¿sabe qué? A usted el sueldo te lo vamos a mantener fijo durante 1 año. Sale corriendo. Consulta, porque cuando uno le pregunta al oficialismo sobre esta convocatoria, te dicen, bueno, el que convoque es el responsable del quórum. Usted, por lo visto, digo, en el interbloque y con aliados, ¿cómo lo ve? ¿Reúnen 129 diputados? ¿Sí? Yo creo que sí, que vamos a reunir el quórum. Y es más, confío en que tengamos mayoría
para poder aprobar lo que es el dictamen de minoría aprobado el año pasado en la Comisión de Legislación General. Ahora, diputado, el proyecto del dictamen de Juntos por el Cambio no está, es rechazado por la agrupación de inquilinos. ¿Cómo entiende que podría ahí tenderse un puente o terminar de dialogar con la otra parte involucrada, porque están los propietarios, después del otro lado los inquilinos, que bueno, no están del todo conformes con el dictamen que impulsa Juntos por el Cambio? Y que sobre todo piden que se aplique la ley actual. A lo mejor quieren mantener la situación actual, que no se consigue una vivienda. ¿Quiere que se aplique? ¿Quiere que se controle, diputado? Hoy eso es lo que hace la ley actual. La mayoría de los lugares hacen también contratos por fuera de la ley, contratos de palabra, contratos... Justamente eso no se está controlando tampoco. ¿Y quién lo dice? No sé cómo se controla eso, no entiendo. Bueno, está bien, pero quieren que se aplique la ley, porque ustedes pueden hacer las leyes más bonitas posibles. La ley después, se si está no se aplicando, aplican... y precisamente porque se está aplicando la ley no se consiguen viviendas en alquiler. Bueno, habría que ver un poco entonces lo que sucede. Porque los propietarios después las cosas pasan por encima. ¿Cómo? Que después las cosas pasan por encima. Habría que ver un poco eso, porque justamente cuando uno habla con inquilinos agrupados, lo que denuncian todos los días en su cuenta de Twitter son gran cantidad de inquilinos que dicen que no se aplica la ley. Está denunciado por la agrupación constantemente. Que cuando van a ver un inmueble, si uno va a alquilar, ya pones cualquier página, para empezar te ofrecen en dólar el precio. O precios desorbitantes. Hace muy poco una chica denunció en redes que fue a alquilar, que quería alquilar un inmueble y le cobraban 300.000 pesos y esto salió en los medios públicos. Entonces, hay cuestiones que no se están cumpliendo y lo que dicen justamente los inquilinos, no lo digo yo, sino lo dicen los inquilinos, la agrupación, es justamente esto, que no se cumplen, que los contratos se hacen por afuera. Ya sucedía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, eso antes de que se sancione la ley nacional, cuando se sancionó la ley porteña, ya sucedía y no se cumplían, no se cumplen. Bueno, ¿puedo hablar yo? Sí, obvio. Entonces, vamos por partes. En primer lugar, si la ley no se cumple es porque es incumplible, porque los propietarios, ante la posibilidad de un contrato a 3 años y con actualizaciones solo cada 1 año, retiran las propiedades de la oferta porque no tiene renta. Eso no da renta. Yo, lamentablemente, esto que está ocurriendo lo pronostiqué cuando se discutió la ley, que yo no voté y que estuve en contra de la ley. Porque dije en aquel momento, y lo reitero, el tema de los alquileres es muy sensible y es muy delicado. Si uno quiere proteger excesivamente a los inquilinos, lo que logra es la realidad actual, que los propietarios retiran las viviendas del alquiler. Si uno quiere proteger a los propietarios, lo que logra es encarecer el mercado y que los inquilinos no puedan acceder a una vivienda. Hay que encontrar un punto de equilibrio. La actual ley, la ley vigente, no es un punto de equilibrio. Es una ley que intenta proteger a los inquilinos y los termina perjudicando. ¿Por qué? Porque no hay oferta de inmuebles en alquiler. Yo estoy absolutamente seguro que si nosotros reducimos el plazo mínimo a 2 años, permitimos las actualizaciones cada el tiempo que las partes acuerden y además generamos beneficios impositivos, que es otra cosa que está prevista en el dictamen de minoría, el mercado de los alquileres se normaliza rápidamente. Pero esta pretensión de proteger a los inquilinos ya está visto que fracasa. Ha fracasado la ley. Las pruebas están a la vista. Yo no sé por qué quieren insistir con una solución que no ha dado ningún resultado. Me parece de necio. Le digo una cosa, usted sabe que hemos hablado, lo contábamos temprano, por lo menos con 2 diputados del oficialismo, y que uno dice, mira, yo pienso muy parecido a lo que usted señala, pero tampoco voy a romper con mi bloque. Y otro muy kirchnerista que dice, está claro que con este nivel de inflación tenemos que actualizar la cuota por lo menos cada 3 meses, porque si no, o cada 4, porque no tiene sentido. Así que nosotros empezamos esto diciendo que había varios diputados del oficialismo que por lo menos a través de manifestaciones personales dicen que algo hay que hacer y que están cerca del camino del contrato por 2 años y la actualización hasta 4 o 6. Lo dijeron acá, lo digo públicamente. Uno fue el diputado Pedrini y otro fue el diputado Pérez Plaza, que dijeron eso. Así que me parece que hay un camino.
no es lo que dice el dictamen de mayoría. Claro, no, por eso llamó la atención. Es así. Sí. Pero, no sé, yo le soy sincero, a mí me parece tan evidente que con la inflación actual es imposible sostener un contrato durante un año sin ningún tipo de ajuste. Me parece tan evidente, que eso está tan a la vista, que yo no entiendo cómo el oficialismo puede insistir en defender. Lo que pasa es que el oficialismo, cuando el debate empezó, el oficialismo también tampoco es una cosa homogénea, el oficialismo. No, por supuesto. Y cuando empezó, a mí me parece que había una idea de hacer alguna adecuación y que estaban, me parece, cerca de lo que era la idea de Graciela Camaño. Después lo que sucedió en los debates es que llegó con fuerza la apoyación de los inquilinos, contando historias muy complicadas, contando, la verdad, historias de que esta ley te permite, hacían este cálculo, tener que mudarte cada 3 años y no cada 2, que era un trastorno, y me parece que se fue poniendo más cerca de los inquilinos el oficialismo de lo que estaba al comienzo. Creo que pasó eso, ¿eh? Hablo del debate 2022 y 2023, básicamente, ¿no? Bueno, eso es el normal. Sí, yo no entiendo la actitud de ese grupo de inquilinos, que tampoco sé hasta qué punto es representativo del universo de los inquilinos. Yo la verdad creo que son unos pocos que se representan a sí mismos. Pero no entiendo cómo pueden insistir con mantener una regulación que está demostrado que ha fracasado. Sí, el tema, a mí me hace acordar a veces al debate, entre el trabajador en blanco. Sí, me hace acordar el debate entre el que trabaja en blanco y trabaja en negro. Porque digo, es lógico que el inquilino que tiene contrato defienda este proyecto. Sí, claro. Es natural, es el mejor proyecto. Si yo tengo contrato por 2 años, naturalmente voy a defender esto porque renuevo por 3 y además puedo actualizar recién una vez por año. El tema es que los que quedan afuera también, ¿no? Que quedan afuera justamente porque esta es una ley que a los propietarios no le conviene. Ese es el universo que está en discusión, me parece, ¿no? Bueno, yo sinceramente veo que esta ley ha producido un fenómeno que es la disminución alarmante en el número de viviendas que se ofrecen en alquiler y la aparición, además, de una oferta que podríamos llamar el negro, a la que hicieron mención ustedes hace un rato, en el sentido de, bueno, mira, yo alquilo, pero ajustamos cada 3 meses y en dólares y sin contrato. Sí. Bueno, son todas consecuencias de la ley. Estas cosas no pasaban antes de la ley. Insisto, si el dato que me dio este inmobiliario es cierto, de que de 6.000 viviendas en alquiler pasamos a 1.000, bueno, está claro que el efecto de la ley ha sido pernicioso. Diputado, le pregunto por lo que va a ocurrir esta semana. El día miércoles, en el marco de un plenario de comisiones, va a volver a discutirse esta modificación a la ley de protección de datos personales. Puntualmente y particularmente, ¿qué opinión le merece? Sé que va a haber funcionarios también que van a estar invitados. ¿Cómo analiza eso? Mire, hasta donde yo sé, la reunión del miércoles es informativa, no es para dictaminar. Y van a venir algunos funcionarios del Poder Ejecutivo a explicar el proyecto de ley. La verdad, les confieso, yo todavía no lo leí. El viernes lo busqué, lo tengo, y entre hoy y mañana lo voy a estudiar, lo voy a analizar, pero con la tranquilidad de que este miércoles no tendríamos que dictaminar, sino simplemente escuchar las exposiciones de los funcionarios y, por supuesto, intercambiar opiniones con ellos. Pero bueno, ya veré, en la medida que sea para mejorar la ley, va a ser un gusto discutirlo. Diputado, los otros días el ministro Massa, candidato además Massa, planteó que no hay ley de recuperación de capitales, blanqueo de capitales, porque, bueno, no está dentro de los objetivos de la oposición, dijo. Me parece que eso va a seguir igual. ¿Usted cree que qué imagen tiene o qué idea tiene de qué se va a tratar en este Congreso más allá de alquileres de acá a diciembre y con las elecciones en octubre? ¿Cree que se puede tratar algo o va a ser todo muy anodino, por decirlo de alguna manera? No, está claro que mucho no vamos a tratar. Eso pasa siempre en los años electorales. Sí. Creo que sí va a haber un periodo relativamente intenso de sesiones después de las elecciones y hasta el momento del traspaso, porque es el momento en el que hay que aprobar el presupuesto, que seguramente lo trataremos recién después de las elecciones. Y siempre suele ocurrir
que el gobierno a último momento manda algunas cosas, pero está claro que me parece que lo único importante que tendríamos para tratar de acá a fin de año va a ser lo de alquileres y el presupuesto. El régimen de gas natural licuado, ¿no? Bueno, hay otros proyectos, está ese proyecto, está el proyecto de ley de humedales, que es un proyecto importante que se ha venido discutiendo mucho. Hay proyectos como para que nos sentemos y debatamos y aprobemos, de eso no cabe la menor duda. Pero la experiencia me indica que en las actuales circunstancias las posibilidades de sesionar con algún acuerdo son pocas. Van a tener que tratar hidrógeno verde sobre todo, porque Mena es el impulsor, ha sido impulsor justamente de modificar lo que es la ley de hidrógeno. Proyectos para tratar hay muchísimos y la verdad que a mí personalmente me gustaría que sesionemos todas las semanas y tratemos muchos proyectos. Pero insisto, yo ya tengo alguna experiencia acá en el Congreso como para pronosticar que no va a haber mucha actividad. En todo caso, va a haber, diputado, después de la elección y hasta el traspaso. Consulta porque tengo una duda. Usted en la interna del PRO del próximo 13, ¿está más cerca de Bullrich que de Larreta o me equivoco? Así es. Ah, está. No, justamente, si me decía al revés me complicaba la pregunta. Pero le digo, no, ¿sabe por qué? Porque lo que pasa es que no tanto Patricia Bullrich, que esto lo conoce, pero sí mucho lo ha señalado un actual diputado como Ricardo López Murphy, que han dicho el gran objetivo es ganar por mucho, tener 140 diputados y votamos todo. Digo, eso la verdad no parece lo más previsible. La pregunta es, ¿cómo cree usted que se podría avanzar cuando parece que sería como indispensable tener que consensuar proyectos, no solo con lo que es Unión por la Patria, sino con todo lo otro, ¿no? No parece que haya una mayoría muy notoria que te permita empujar todas las leyes que quisieras desde el Ejecutivo. Partamos de la base de que cualquier gobernante sueña con tener mayoría en las dos cámaras. Exactamente. Garantizarse. Eso yo lo he padecido en las épocas del kirchnerismo, cuando ellos tenían mayoría en las dos cámaras y hacían lo que querían. Entre otras cosas con la dichosa ley de YPF que ahora nos cuesta unos cuantos miles de millones de dólares. Yo la expectativa que tengo es que nos vaya bien en las elecciones, que ganemos efectivamente la presidencia y que aumentemos el número de diputados en la Cámara y de senadores en el Senado. No sé si nos va a dar para tener quórum propio y mayoría propia, pero creo que deberíamos aumentar algunos diputados, lo cual me da la idea de que con alguna alianza con esos diputados de los bloques del interior o de los bloques pequeños, podemos conformar una mayoría. Es decir, va a ser una situación muy distinta de la que nos tocó vivir en 2015, cuando ganó Mauricio Macri, y los diputados oficialistas éramos creo que 84, si mal no recuerdo, 83 o 84. Sí. Yo en ese momento era presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, así que puedo dar fe de lo que nos costaba aprobar los proyectos y lo que nos costaba conseguir los votos para aprobar los proyectos. Me parece que en ese sentido el próximo gobierno, que yo creo que va a ser un gobierno de juntos, la va a tener un poco más fácil porque vamos a estar... Ya arranca en 116. Sí, yo creo que va a haber alguno más inclusive. Sí, yo claro. creo que vamos a llegar a 120 o un poco más. De modo que con algunas pocas alianzas con diputados de bloques pequeños va a ser posible conseguir mayoría y quórum. Es la elección esta de Macri en el 2019, con casi el 40%. Claro, el 50% de la Cámara es del 2019. Diputado, la última pregunta. Usted es un hombre público, ella también, uno los conoce la trayectoria de Tonelli, conoce la trayectoria de Patricia Bullrich. La verdad, hace 25, 30 años ni se imaginaba, me parece, acompañando a Bullrich, ¿no? ¿Quién cambió más? Mire, yo lo conozco a Patricia, desde hace décadas. Claro. Y les confieso que mis primeros encuentros con ella fueron de intensísimas discusiones, porque
Le estoy hablando de cuando ella estaba en la JP y yo estaba en el radicalismo. Claro. Así que hemos tenido discusiones interminables. Pero bueno, fíjense que los dos hemos ido ajustando nuestras preferencias electorales y hemos terminado en el mismo espacio, en el mismo lugar. Así ahí que estamos. Somos compañeros en la Cámara y nos llevamos fenomenalmente bien, así que tengo una relación muy cordial con Patricia. Ahí está, Pablo Tonelli. Diputado, muchas gracias, buen día y hasta cualquier momento. Sigan ustedes muy bien, hasta pronto. Chau, chau. Bueno, 11 de la mañana con 30 minutos. Está llamando el señor Gonzalo Solabarrieta, me dicen. A ver, Solabarrieta, vamos. Bien, Pato, para continuar con todo lo que tiene que ver con la agenda, repasábamos hace un ratito nomás lo que tiene que ver con la jornada de mañana, que se tendrá la reunión de juicio político a partir de las 13. Pero también el miércoles tenemos confirmado que en la agenda se dispone que a partir de las 11 de la mañana, el miércoles en la sala número 2 del anexo C, una sala muy grande, se va a reunir de manera conjunta la Comisión de Asuntos Constitucionales y también la de Legislación General. Esto será un plenario para tratar las modificaciones de la ley 25.326. Esta es la ley de acceso a la información pública, los datos personales en realidad, y esto es una modificación ya que la ley tiene más de 20 años, larga data, por eso tendrá que lógicamente adecuarse un poco más a los tiempos actuales. Estará invitada a esta reunión Beatriz Anchorena, quien es la titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública. Este es un ente autártico dentro de la jefatura de gabinetes de ministros y que, bueno, justamente tendrá la participación para entender un poco más de qué se trata. Imagino que se va a extender en la explicación y tendrá su participación en el comienzo de esta reunión plenaria y entender cuáles son los principios fundamentales y por qué se decide ahora en estos momentos y con mucha importancia sostener los datos personales, teniendo en cuenta no solamente lo que tiene que ver, por ejemplo, con una historia clínica, sino también teniendo en cuenta la vinculación con las entidades bancarias, que aquí también van a tener que cumplir un rol fundamental, entendiendo que la tecnología viene siendo, está cada vez más avanzada y hay que tener mucho más cuidado y correr menos riesgos en cuanto a toda la cuestión tecnológica. Por eso esta cuestión que tiene que ver con los datos personales tendrá su tratamiento. Otra de las observaciones que se puede hacer es que, por lo que entendemos y por la invitación de Beatriz Anchorena, será una reunión informativa, pero que creo luego de la misma se hará un análisis no tan lejano a las fechas para que ya se pueda llevar a cabo un dictamen y luego sí pensar en que este proyecto vaya al recinto. Perfecto, caballero. Muchas gracias. 11 de la mañana con 32 minutos. Estamos con Fiorda Gastón. ¿De qué hablamos, Fiorda? Así es, Pato. Bueno, con otro de los temas que fue presentado fines del año pasado, que volvió a ser analizado este año, pero que, como tantos otros temas, no comenzó a debatirse ni tomó mayor relieve dentro de lo que son las actividades y discusiones en la Cámara de Diputados. Estamos hablando de este proyecto que es Ley de Envase con Inclusión Social, sí, un proyecto que impulsa el oficialismo, puntualmente la diputada Natalia Saracho. Natalia Saracho, que renueva como diputada, puesta particularmente señalado el tema por el propio Grabois. Por el propio Grabois, exactamente. Candidata en Provincia de Buenos Aires es un lugar absolutamente expectable, ingresable. Sí, ingresable. Habrá que ver qué es lo que termina sucediendo con la lista de diputados en la provincia de Buenos Aires, lista que encabeza Máximo Kirchner en la provincia, pero entendemos que Natalia Saracho seguirá siendo parte de este recinto, el de la Cámara Baja. Impulsa este proyecto, Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la gestión integral de envases y residuos a través de los trabajadores recicladores. Ella viene de este sector y trabaja hace mucho con cooperativas, con mutuales vinculadas al reciclaje. Proyecto enviado por el Ejecutivo, pero que aquí en la Cámara tiene esta legisladora impulsándolo. Tiene giro a las comisiones de Recursos Nacionales y Conservación del Ambiente Humano
Esto, como decíamos, se presentó en noviembre Este es el del tema, 2022. este es el proyecto que vino a presentar acá, si no me equivoco, el viceministro del Medio Ambiente, y que se traba por la cuestión de la tasa. La vamos a ver, una tasa de hasta el 3%. Sí. Que le cargarían a los productores precisamente por producir envases de plástico, que esto es lo que trabó, porque dicen que esto después se traslada a precios y genera un poco más de Ahora, me parece que hay un inflación. programa acá de presentación, digo, si la tasa no va a llegar al 3, no digas hasta 3. Hasta el 3. Por eso, pero digo, obviamente vos estás enfrente, decís 3, ya decís, no decís. Es que va a ser el 3. Exactamente, exactamente. Es que va a ser el 3, ¿no? Y parece mucho, pero bueno. Pareciera mucho. Dale, Bueno, dale. vamos con los fundamentos. Los fundamentos son importantísimos. ¿Por qué? Explican un poco el espíritu y los motivos de impulsar este proyecto, pero quiero que lo leamos porque es importante destacar, porque hace un pantallazo de la situación argentina. En Argentina se computa una generación de aproximadamente 40.000 toneladas diarias de residuos sólidos en los grandes centros urbanos, ¿no? De este número se estima que un 21% corresponden a residuos de envase. 40.000 toneladas diarias de residuos generamos en las grandes ciudades. Pero que el 20% sean residuos de envases es una enormidad. Más del 20%, 21,25% de residuos de envases. Hay más de 5.000 basurales a cielo abierto en más de 2.000 municipios, y que en esos basurales el 40% de los residuos serían reciclables. O sea, el 40% de los residuos en los 5.000 basurales serían reciclables, pero en Argentina solo recuperamos el 10% de esos envases que potencialmente serían renovables y vueltos al mercado local. Este es el cuadro de situación que plantea el proyecto, el cuadro de situación que tiene la República Argentina, y por supuesto son los fundamentos que impulsan este proyecto de ley en la Cámara de Diputados. Los objetivos, claramente, establecer un mecanismo de gestión de los envases y de residuos a fin de prevenir y reducir el impacto sobre nuestro ambiente, integrar en la gestión de residuos de envases a los trabajadores recicladores. Este es el aspecto de inclusión social, porque ya sea en forma individual, cooperativas de trabajo o cualquier otra forma de asociativismo cooperativo y social, este es un trabajo que en líneas generales no está regulado, se hace de forma informal o de manera muy precaria. Acá esto lo hemos hablado con Saracho. Saracho acá plantea un tema que también es resistido por la oposición, porque ella habla de la creación de una agencia también. Sí, exactamente. Y este tema dice, otra agencia no, te con dice presupuesto. Ese la oposición, 3%, claro. Esa tasa del 3%, que después vamos a ver que se aplicaría al productor por cada producto, de ese 3% saldría también el financiamiento de esta agencia y de toda la estructura que surgiría para... que el tema del 3% tiene que ver también con el precio final en épocas de inflación, ¿no? Porque está claro que no perdería el productor un 3% para dárselo gratuitamente, claro. Pagaría el usuario, el consumidor. Y el plástico 3%. Está permanentemente en consumo, claro. Hay algunas alternativas que hacen que el productor no tenga que generar tanto producto, tanto envase nuevo, ¿no? Esto también lo contempla el proyecto de ley, que lo vamos a ver en la siguiente placa. Bueno, pero esto es importante, establecer el principio de responsabilidad extendida al productor. Lo habíamos visto nosotros cuando analizamos el tema de los elementos de pesca, que también allí hay una responsabilidad del productor de hacer que los elementos tengan mayor durabilidad, que se le pueda tener una trazabilidad del uso de vida. Bueno, exactamente, esto es algo muy parecido, principio de responsabilidad extendida del productor, haciéndolo responsable financiera y físicamente de aquellos productos una vez agotada su vida útil, o sea que tienen que hacerse cargo después de ese proceso de reciclaje. Esta concepción refleja 3 piedras angulares en la responsabilidad entendida del productor. La primera, enfoque de prevención de la contaminación, concientización de esa contaminación, conocimiento sobre el ciclo de vida de los envases que producen para darle mayor durabilidad, es decir, que lo obligarían a producir envases con un plástico que tenga una extensión en la vida útil mayor a la actual. Y por supuesto, responsabilidad. Si contaminas, se paga. Este proyecto contempla, por supuesto, multas en ese sentido.
Vamos con... digo, ojalá, ¿no? Este es el Estado aplicando sanciones, ¿viste? Digo, siempre hablamos sobre el Estado ideal. Claro, porque digo, ahora hemos estado recuperando un poquito el riachuelo, ¿no? Si el que contamina paga, bueno, estuvieron un siglo y pico sin pagar y contaminando, ¿no? El proyecto, el proyecto además menciona otra cosa que no es del todo vinculante, pero que hace, que es también nuestra formación, nuestra cultura, responsabilidad al momento de reciclar. Colaborar en el trabajo de separación de los envases y en el reciclado. Si bien no está directamente vinculado, el proyecto menciona, la verdad, y en lo personal, yo no tengo muy ensimismado la cultura del reciclado. Tengo hijas que agarran la botella y guardan todo el plástico ahí. El tema es que ahí es muy interesante eso que decís, porque el otro día se escuchaba una muy alta autoridad del Ministerio de Medio Ambiente, de este tipo de cosas y de la cultura, donde digamos que la verdad, si vos vas a varias ciudades de distintas provincias, la política es una política mucho más cuidadosa del medio ambiente que la propia AMBA o el conurbano. Se cuida mucho el tema. Ahora, esta alta autoridad decía, porque hay un congreso sobre medio ambiente, y la verdad, ¿viste? Si vos no le podés hacer cosquillas mínimas a los 3 grandes contaminantes del mundo, que son las principales 3 potencias, que son Estados Unidos, China y la India. Digo, que cuando estás contaminando de esa manera y no les importa absolutamente nada que yo haga un compost con la botella y que guarde el plástico. No muevo el amperímetro, me parece. El mundo sigue sufriendo. Pero me parece que pasa. Digo, y hasta vos veías esa resignación en esta autoridad del ministerio. Sí. ¿Qué vas a hacer? No, exactamente. Igual creo que es deficitario en Argentina el trabajo de concientización. El 0.8 de la contaminación mundial nos corresponde a nosotros. En la contaminación, en los porcentajes, somos el 0,8. No, pero digo, hacia adentro. En algún momento se hizo más campaña de concientización del tema del reciclaje, separación de los residuos, el plástico, lo que contamina. Con idas y vueltas. Yo conté los otros días, señor Fiorda, yo compro algunos productos de granja en Puente Saavedra y compraba huevos que me los daban envueltos en papel. Y un día me los dan envueltos en plástico. Y le digo, ¿por qué me los das envueltos en plástico? Porque el municipio dice que la tinta del papel contamina, entonces yo tengo que comprar papel blanco, me sale muy caro, te lo doy en plástico. Sí, ¿te acordás cuando...? Más plástico, ¿me más entendés? plástico. Una cosa de loco. Y bueno, cuando cambiamos las bolsas con los que íbamos al supermercado. Claro. Cambiamos bolsa de tela. Pero sigue habiendo bolsas también, ¿no? Por supuesto. Te las venden además. Sí, claro, te dicen. Armaron ellos una te pyme dicen ahí con las bolsas. Claro, exactamente. Sí, en todos hay. Sí. Bueno, por eso con esta ley los productores empresarios deberán financiar los gastos aparejados al sistema integral de gestión de residuos, ¿sí? Esto se traslada, deberán pagar una tasa, lo que hablábamos recién, que en ningún caso será superior al 3% del valor final del producto. En ningún caso no va a ser más del 3%, tampoco creo que sea menos del 3%. Este es el tema, esta tasa es lo que trabó la discusión, porque efectivamente muchos diputados, mayoría de oposición, dijeron esto es invotable. Esto es invotable, esto se traslada a precio. Ahora, yo lo que pregunté, también hablé esto con Natalia, digo, porque el tema es que también esto, con tasa o sin tasa, con agenda o sin agenda, será una generación de trabajo muy importante para muchos trabajadores recicladores. Sí, claro. Digo, tampoco tiene demasiado sentido demorar tanto esta fuente de trabajo por la discusión anexa, si querés, de la tasa, ¿no? Lo que pasa que, bueno, si no tendría que afectar presupuesto nacional o presupuesto provincial, municipal, porque efectivamente entiendo que esta sería la manera que han encontrado de financiar esta estructura, esta agencia y la regularización de los trabajadores recicladores. Pero lo que pasa termina ocurriendo todo lo contrario, termina estancando una discusión de un proyecto que tiene una finalidad buenísima. El cuidado del ambiente y generación de trabajo registrado. Son como proyectos, a ver, que falta una dosis de pragmatismo. Estamos discutiendo el 3, bueno, pongámonos de acuerdo, busquemos otro camino, ¿no? Y no parar todo. O por lo menos saquemos el proyecto sin la tasa y después... Exactamente. Pero bueno. Es un proyecto además con mucho, creo que tiene mucho
poder y peso territorial. Pero aparte como generador de puestos de trabajo. Y en sectores que realmente y además se necesita. Es realmente cuidadoso el medio ambiente, porque si vos lográs que el que necesita botellas para envasar agua o gaseosa, en lugar de estar comprando una nueva permanentemente, tiene la botella reciclada. Exactamente. Es como, usted es chico, pero es más o menos como la historia del sifón. Uno lo habrá visto. Ya sé, por eso. Lo habrá visto en Matadero. Todos los viernes viene el sodero a casa. Y eso es permanentemente se recicla. Ayer estuve por Matadero. Se recicla y, perdóname, también se recicla el vidrio además también. Sí, por supuesto. Claro. Mira, no hay punto de comparación la soda de sifón con la de la botella. Olvidate. Claro. Aparte dura el gas, todo lo que quiera. Bueno, importante este último dato. Todo importador de envase de residuos, por supuesto, debe pagar el doble. Debe pagar el doble en concepto de compensación. No sabía que había ambiental. importador de envase. Pensé que era industria nacional casi todo, pero bueno. Se ve que capaz que para algunos productos. Sí, puede ser para algunos. Todo importador de envases de residuos debe pagar el doble en concepto de compensación ambiental por la incorporación de dichos envases al territorio nacional. Esto es casi como lo que veíamos la ley del blanqueo. Si vos la querés dejar afuera, pagás el doble de alícuota. Sí. Esto es algo parecido, pero a la inversa. Si vos traes envases que ingresan, que no se producen acá, que ingresan al territorio nacional, la tasa que vas a pagar sería el doble. Si esto incorpora también el llamado telgopor, ¿no? Debe ser esto, porque hay mucho telgopor que también es complicadísimo de ser absorbido por el medio ambiente y que tiene que ver con el envoltorio de cualquier electrodoméstico que vos comprás, ¿eh? Digo esto porque, bueno, se ve menos, ¿no? Lo que uno ve más es lo que tiene que ver justamente con el plástico. Exactamente. Pero nada. Bueno, ¿qué hacemos? Venimos para acá. Ahí está el señor director. ¿Te das cuenta? Nos entendemos con el señor director como si trabajásemos hace un tiempito. Así que nada, bueno, me interesó mucho, señor Fiorda, todo lo que estaba apuntando. Y es lo que uno plantea siempre, ¿no? Serían cuestiones para... Bueno, viste que dijo Tonelli que a él le gustaría seguir discutiendo, por ejemplo, el tema humedales. Sí. ¿Qué es lo que yo no termino? ¿Por qué no se sigue buscando una solución en el tema de... ¿Por qué te trabas con el tema de ley de envases? Bueno, no me puse de acuerdo en 3 reuniones. Vayamos por la cuarta y busquemos. Sí, sí, por supuesto. Salvo que haya una cuestión de mucha inflexibilidad, sería, ¿no? Discutir eso, me imagino que discutir humedales. Los empresarios del sector no deben querer para nada. acompañar este proyecto. A lo mejor si el proyecto deja de lado la cláusula de la tasa del 3%, podrían incluso acompañar. Esto no lo sé. No, yo tampoco. Pero digo, entiendo que son proyectos que no se debaten y nunca más se retoman, y a lo mejor... Si uno se pone y se sienta y digo, che, sacamos este artículo, podrían avanzar en 2 temas que son claves: el cuidado del ambiente y la generación de trabajo en sectores muy necesitados de este tipo de trabajos, ¿no? ¿Qué debate que se armó ahí sobre...? Porque es muy interesante lo que se planteó, porque Juan Grabois insiste justamente con este trabajo no formal, ¿no? Él es fue titular de la UTEP. Y desde las cercanías del ministro de Economía dijeron, eso no es peronismo, dijeron, vos tenés que incorporar a todos al trabajo formal, ¿eh? Sí. Fue fuerte. Exactamente, pero fue así. Exactamente. Vicepresidente. Pero es un debate, la verdad, yo no sé cuál es el punto, ¿no? Digo, ¿qué haces con todos los trabajadores informales, que son millones? Decís, bueno, es la segunda rueda o la quinta rueda y funcionan así. Sí. Bueno, acordate, en algún momento había un secretario general de la CGT que hablaba de incorporarlos, o no, o esta situación es transitoria y vos los tenés que incorporar al mercado formal. Yo creo que es muy complicado incorporarlo al trabajo formal. Es muy complicado, o sea, es lo que se llama, bueno, la economía popular. Sí, exactamente. Porque no termina de ser la economía informal, porque a veces esta economía popular está blanqueada, están asociados, están vinculados con cooperativas, mutuales, hay un marco legal, no es del todo en negro esta economía popular. Yo creo que, y si vos a veces le consultás y le preguntás, ellos quieren seguir con el mismo sistema. Claro, ¿no? Quieren totalmente. seguir con el mismo sistema asociativismo. Porque además que hay gente trabajando por fuera del sistema,
digo, explica lo que en algún momento es una sociedad de mucho consumo pese a la inflación, ¿no? Esta es una sociedad rara porque tienes una inflación altísima, no te alcanza para pagar el alquiler, pero hay eventos como restaurantes, eventos deportivos, donde siempre hay gente, pero además hay mucho consumo, porque no es que baje el consumo. De turismo en esta semana. Pero además no es que baje el consumo, digo, pero suponete que haya sectores que tienen la posibilidad de viajar o de comprar una entrada, un ticket para un espectáculo. Pero lo que vos ves es que afortunadamente no baja el consumo de leche o el consumo de harina o el consumo de... De hecho creció el consumo de carne, por ejemplo. Exactamente. Que ahora va a aumentar, por eso. Pero a lo mejor tiene que ver con todo eso de la economía en negro, pero es un debatazo dentro del propio oficialismo. ¿Qué hago con la economía informal? ¿No? Sí, hay que ser si creativos. La defiendo porque esto no tiene marcha atrás o no tengo que hacer hincapié en eso porque lo que tengo que es lograr todo al mundo en blanco, que es difícil. Creo que la economía popular, creo que no hay que... O sea, acá hay que ser creativos, es una figura que de los últimos años que ha crecido, que incluso no solo del ámbito laboral, sino que reemplaza prestaciones del trabajo formal, porque hay obra social vinculadas a las cooperativas, por ejemplo. O sea, dan otro tipo de prestaciones. Creo que lo que hay que hacer desde el gobierno, de los gobiernos, ser creativos e incorporarlos de alguna manera y blanquear esa situación que vincula a millones de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Esto es una situación a atender que me parece a mí que es distinto del trabajo negro, informal, del cuentapropista que hace changas. Ese es otro tipo. Lo que pasa con el trabajo informal que también tenés como dos sectores. Tenés el que está en negro, el que le dan la plata en efectivo y no de un solo papel. Y tenés el otro que es el monotributista también, ¿no? También. Que es el trabajador no regulado, que no está sindicalizado. Claro. Eso, digo, esto es una opinión personal. ¿Qué mal le he hecho a los jóvenes donde esto de difundir la cultura del emprendedor creen que son los dueños de una es un clima de época. Todos, y además uno habla con jóvenes de 20, 22 años y esta imagen que nosotros teníamos tan incorporada, esto de entrar un trabajo formal en blanco y me quedo 25, 30 años y me jubilo en la empresa, ellos no la tienen, esa figura. Sí, ahora vos es que es una mirada, la figura no la tienen y el tema de la independencia es una cuestión transitoria, porque lo que pasa es que la independencia económica, decimos. Sí, porque pero sabes que en serio, no todos los emprendedores tienen 20 años. Hay hombres y mujeres que han sido emprendedores un tiempo y que ahora empiezan a arañar los 40 años. Ese es un problema. Y a los 40 años no ves el emprendedurismo con la misma mirada como tenías 20, decís, oh my God, ¿dónde voy en un tiempito? ¿O qué pasa, me entendés, si tengo algún problema, el mínimo problema de salud, ¿no? ¿Qué hago? Por supuesto, y aparte cuando termine y tenga... ¿Con qué aportes me jubilo, no? Exactamente, ni hablar. ¿Qué pasa el día después con mi situación? Es que lo que pasa, por eso te digo, el problema físico atenta contra el trabajo diario. Que ayer veía en las redes también un muy buen trabajo sobre lo que pasa con este tema en Europa, donde es cierto que en Europa vos tenés ingresos más tranquilos, cobrás en euros o cobrás en libras, pero poder armarte un capital, es complicadísimo muy para todo. Exactamente. Y como decís vos, la cuestión de la edad también te va pesando. Vos tenés 20, 25, vas la aventura, vas, probás. Tengo 40, ¿y ahora qué hago? Ahora? No quiero seguir lavando copas. No quiero seguir lavando copas en un restaurante. No quiero ser repositor en un supermercado. Ya, uno pretende... No puedo trabajar con un director que es tan literal, que digo, tengo 40 y me hicieron de tener 40. Estoy hablando de un caso, es una cosa muy complicada. Te digo, estoy hablando y siento el acoso por una cuestión casi nada, que tiene que ver con mi situación etaria, ¿viste? Pero bueno. No, pero digo... la verdad que se metió solito el oficialismo en este debate. Sí. Pero entiendo que... Era que... para compensar. Nosotros estábamos muy metidos en el tema de si De la Rúa hizo las cosas bien o mal, y en el tema del blindaje, y estos se metieron en la economía. Que fue casi el único ruido que tuvo esta campaña. ¿Máximo Kirchner? ¿Cómo? ¿Máximo Kirchner sigue apoyando el debate?
No, no habló. No, Máximo no habló. Pero habló. esto no habló. Es una habló. agenda que comparte la Cámpora en ese punto. Creo que en este tema además hay que ser, insisto, hay que ser creativo, no hay que transformar el trabajo de economía popular, porque hay que hablar con los verdaderos actores que son los que están en la economía popular, no quieren trabajo... Lo que pasa que además, exactamente, no es que hacen economía popular porque eligen eso, es lo único que han conseguido además, ¿no? Sí, pero hay dos instancias. Una economía popular que está vinculada a hay cooperativas que emplean a 1000 personas. Sí, por supuesto. ¿No? Justamente las que reciclan por plástico, ejemplo, muchas que trabajan en el tema textil también, sí. Por eso no toda la economía popular también es una única manera de economía popular, sino que tiene matices y diferencias. Y está el otro que hace changa y que hace lo que sea para... Ese sí, necesita una presencia más fuerte del Estado y políticas que lo de alguna manera lo cobije. Pero creo que en esta discusión interna se dio entre Grabois y Amado Boudou, lo podemos decir, ¿no? Amado Boudou, que le respondió él. Que le respondió fuerte, pero no generó más ruido que eso, ¿no? No, me parece en una campaña hacia adentro de Unión por la Patria bastante distendida, ¿no? Sí. O sea, es que lo que pasa que digo, habrá que ver qué porcentaje sacan cada uno, pero me parece que en términos políticos lo que estamos mirando todos es quién se cae Juntos por el Cambio el 13, que el que se caiga es un golpazo, porque Larreta quiere ser presidente hace 40 años, y Patricia lo mismo, el que se cae es un ruidazo. Es verdad que discursivamente dentro de Unión por la Patria, Grabois es menos belicoso con el candidato de Unión por la Patria que Bullrich con Larreta, claro, y Massa casi que ni lo menciona, Grabois. No polariza la discusión con Grabois. Creo que en Juntos por el Cambio tenés dos candidatos que estamos presenciando últimas chances. Digo, totalmente, claro. Lo que no logre Patricia Bullrich ahora me parece... Y también sabemos que Horacio Rodríguez Larreta está donde está porque tiene caja... Pero en torno a lo que dijiste vos, Vero, me llamó la atención lo que pasó con Teresa García, que Teresa García fue la que le dijo a Grabois, manejate tranquilo y con cuidado, que acá el adversario es otro y vas a tener que ir a votarlo después del 13. Sí, por supuesto. Exactamente, tiene que ver con lo que decís vos. No, y aparte a Massa lo han rodeado todos, porque se muestra con Mayra Mendoza, con Guado de Pedro, es el jefe de campaña, con Daers, con los gobernadores, con todo el mundo. La propia Cristina ha hecho actos con Sergio Massa, digo. Entonces, el margen de Grabois también es menor, es acotado, ¿no? Ayer en Mataderos andaban haciendo campaña por Moreno. Mira vos. Es candidato también a presidente. Barrio peronista, si lo saben. Sí, claro. Sí, con aquel recordado hito del frigorífico de Lisandro Latorre. Exactamente. Ahí empezó a crecer como dirigente Saúl Edolver Ubaldini. Bueno, dos dirigentes históricos de Chicago, Ubaldini y Lorenzo Miguel. También, efectivamente. De compañeros. Sí, señor. Y otros más también. Nos tenemos que ir. Señor Fiorda, un gusto grande. Como siempre. Verónica Benaim, nos estamos viendo en cualquier momento. Hasta mañana. Nada más, gracias. Enseguida, Horacio Embón. Buenos días.